Amigas y amigos, oyentes, audiencia, todos los televidentes de Pulse por Más, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Aquí arrancamos la gran cobertura aquí desde el Sport San Nicolás, aquí con estas primeras imágenes aquí desde el Sport San Nicolás, entonces en vivo para Pulse por Más, para lo que va a ser partido revancha, Precopa Paraguay, campeón de campeones de la Federación del Segundo Departamento. Aquí están, se va a enfrentar el Sportivo Garantante el 24 de junio, cuando en este preciso momento ingresan los árbitros. Ya voy saludando a los compañeros. ¿Cómo te va, Vicente Paniagua? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero Blas Antonio, y es así también a todos los compañeros, Pablino, está Ariel, está Gilberto, Eri también, así es que saludarle a ellos también por formar parte de esta transmisión deportiva a través de Pulse Sport Más, y también saludarle a la gente que ya están ubicados ahí al lado del otro receptor, acompañando la transmisión en vivo y en directo a través de Pulse Sport Más, mirando lo que va a ser en cara el partido vuelta, donde se va a estar jugando aquí en el escenario del Club San Nicolás, el Sportivo Garandá, que recibe al 24 de junio de Capibari, Blas Antonio. Muy bien, está ya también el compañero Ariel Acuña. Muy buenas tardes, bienvenido a esta cobertura. Buenas tardes, Blas, Vicente, a todo el equipo de Pulse por Más y también desde la página oficial del Club Sportivo Garantá. Así que con todo ya listo y presto, en segundos ya inicia con todo este gran compromiso en lo previo, realmente un partidazo. Así que por todo lo vivido el domingo pasado también, promesa de buen fútbol en esta tarde, Blas Antonio. Ingresan los albirrojos, señoras y señores, con el aplauso de la afición deportiva, parcialidad hacia el sector sur, ingresa el equipo del Sportivo Garandá. Ya voy saludando también al compañero Gilberto Brites. ¿Cómo te va, Gilberto? Muy buenas tardes, bienvenido a esta cobertura. Hola, buenas tardes, Blas Antonio, todos los compañeros, ya estamos ya de vuelta, presto y listo nosotros aquí en la cancha del Club San Nicolás para la cobertura esta tarde. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más, Pulse Sport TV y Pulse Sport Radio, en vivo en toda la plataforma digital de Pulse Sport Más y en la página oficial del Club Esportivo Garandá también estamos ya en vivo para esta cobertura en la tarde de hoy. Partido vuelta de la semifinal por la Precopa Paraguay. El Deportivo Garandá recibe al equipo de 24 de junio. Señoras y señores, ya están los protagonistas. Ya voy saludando también al director de esta empresa. Señoras y señores, Pulse por Más, Pablino Acuña. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido a esta cobertura. Muy buenas tardes, Blas Antonio, Gilberto, Vicente, Ariel. Ya estamos de vuelta para este gran compromiso. Bueno, mi saludo grande para toda la gente que están viendo también a través de Facebook. Estamos también a través de nuestro canal de YouTube, Pulse por Más. Entonces la gente puede sumarse ahí también. Y por supuesto, por Radio Pulse por Más. Bueno, un saludo y un agradecimiento a toda la gente que están auspiciando esta transmisión también. Ya voy agradeciendo rápidamente porque gracias a ellos estamos haciendo nuevamente una cobertura. Agradecemos al amigo Hugo Chaparro, quien está apoyando fuertemente esta cobertura. Agradecemos a Novedades Robinson, al amigo Edison Miranda y compañía. Muchísimas gracias a Vidrería 33.3, gracias a Casa Alex Motorrepuestos. Agradecemos también a Ismael Brites, apoyando fuertemente la cobertura, y también al Sportivo Garandá, la familia de Edgar Salinas. Muchas gracias también. Agradecemos a Yarina Paredes y Arnaldo Domac de Madrid, respaldando la transmisión y también apoyando al querido Albirrojo. Nosotros enseguida vamos a sumar más auspiciantes también, así es que le invitamos a que se conecten allí para que puedan compartir también esta transmisión y llegar a muchas personas, porque estamos viendo nada más y nada menos que la semifinal vuelta. Hoy se define quiénes serán los finalistas, Blas Antonio. Gracias Pablino. Ahí posan los protagonistas, ahí el árbitro, o los árbitros en este caso, ya con los capitanes, y ya es momento de conocer la alineación de uno y otro equipo, cómo sale a la cancha el equipo local, el Sportivo Garandá, en la voz de Vicente Paniagua. Con mucho gusto, compañero Blas Antonio. El arquero titular, el seguro arquero, por supuesto que es seguro, con la número 12 arranca de titular Rudy Villalba, con la número 3 Carlos Aldívar, con la número 6 Berly Fernández, con la número 14 Richard Franco, con la número 13 Mateo Benítez, con la número 15 José Luis Ortiz, con la número 11 Richard Leite, con la número 10 el capitán del equipo Cristian Paredes, con la número 18 José Salvioni, con la número 20 Walter Martínez y con la número 19 David Carvajal.
Carvajal. Muy bien, muchas gracias Vicente. Ahí ya el sorteo correspondiente. Ya rápidamente voy con Ariel Acuña para conocer también el onceno que hoy presenta el señor Villanueva, el DT del cuadro del 24 de junio. ¿Cómo sale a la cancha la visita Ariel Acuña? Sí, señor. El arquero es Daniel Benítez. Después está el 17. Wilder Baez, el capitán es el 15. Cecilio Torres, el 17. Es Joel Cabello. Y después el 4. Richard Martínez. El 9. Abel Jiménez. El 18. Miguel Dávalos. El 35. Matías Paiva. El 10. Juan Alberto Torres. El 11. Richard Torres. Y el 16. Omar Gabriel Cuenca. Gracias, Ariel. Señoras y señores, un ambiente bastante agradable aquí, a pesar del calor sofocante aquí en la ciudad de Iribucuá. Hay colorío, hay sonido, hay prácticamente un ambiente realmente espectacular para que podamos vivir fútbol aquí, y nosotros lo vamos a disfrutar a través de la pantalla de Pulse Sport Más. Así también vamos a escuchar a través de Pulse Sport Radio, es decir, a través de las diferentes plataformas digitales. Lo vamos a vivir. Por supuesto, el compromiso entre Sportivo Vigarendá de junio. Vigarendá, que es el campeón de la Liga Deportiva de Iribucuá, se va a enfrentar contra el campeón de la Liga de Capibarú, campeón de campeones, Precopa Paraguay. Aquí frente a frente, Vigarendá, 24 de junio. Bueno, señores, arco del sector sur va a defender el arquero Rodi Villalba. Arco del sector norte lo va a defender el arquero Daniel Benítez. Va a mover la pelota el Sportivo Vigarendá. Frente a la pelota está Martínez. Walter para mover. El árbitro, ya al instante los compañeros me va a cantar. Tengo aquí a Ricardo Rolón, el árbitro principal. Después Vicente me cuenta sus colaboradores. Atención, mueve la pelota. Ya autoriza Rolón. Mueve la pelota Sportivo. Partido en marcha, señoras y señores. Semifinal, partido vuelta. Sportivo Vigarendá, 24 de junio. La propuesta aquí a través de Pulse por Más. Aquí la carga del cuadro de 24 de junio. Ya hay falta. La falta en perjuicio del defensor. El primer tiro libre en su defensa corresponde para el equipo de Vigarendá. Ya voy con Vicente, por favor. Cuéntame los árbitros que ya está impartiendo justicia en la tarde de hoy. Con mucho gusto, señor. Con el árbitro principal sería el señor Ricardo Rolón, el asistente 1 Junior Borgado, el asistente número 2 Matías García y el cuarto árbitro que sería Adelio Romero. Bueno, gracias. Aquí tiene la pelota, 24 de junio, la carga. Atención, aquí busca al jugador casaca 16, eres Cuenca, pero ya está la marca de vuelta. Queda para el 24 de junio la posición de balón. Aquí intenta Martínez, juega, pero ya recupera Vigarendá con Ortiz. Ahí está José Ortiz, pierde el esférico ante Torres. Richard, que intenta la conexión con Cuenca, pero ya sale al paso Fernández. Fernández juega con Saldívar, este que levanta la pelota para el capitán Cristian Paredes. Aquí tiene la pelota el representativo de Vigarendá. Divide las acciones, entonces saca muy fuerte el pase. Queda ya en la mano de Rodi Villalba, que va a preparar la salida para el conjunto de Vigarendá. Sí, señor, aquí primera pelota para el arquero Rodi Villalba, que domina sin problema. Entonces, esta pelota que se fue despejando y cayendo en las manos de Rodi Villalba. Y la salida, la primera salida que corresponde entonces para el conjunto local. Aquí Miguel Dávalos sale ante la presión de Carvajal. La conexión aquí con el jugador Dávalos. Atención, va el equipo del 24 de junio. Falta en perjuicio de Juan Alberto Torres. La falta fue de el jugador Carlos Saldívar. Se pita la infracción. Habrá tiro libre esta vez para el 24. Agradecemos a Hugo Chaparro, que apoya el deporte local, y al Sportivo Vigarendá, y también a Novedades Robinson, del amigo Edison Velázquez y familia, que apoya la transmisión, y al deporte local. Juan Alberto Torres, el que sufrió la falta para ejecutar este tiro libre. Espera la autorización de Rolón, el árbitro principal. Torres dispuesta a tirar. Viene el centro, pelota arriba. Desvía aquí el capitán, aparece Cecilio Torres. Desvía ese esférico, pero está seguro Rodi Villalba. Sí, señor, aquí sin problema, una vez más el arquero, el seguro arquero que tiene el Sportivo Vigarendá. Estamos hablando de Rodi Villalba, que domina tranquilamente. Para la tranquilidad defensiva siempre aparece el arquero. Sí, señor, Rodi Villalba para el Sportivo Vigarendá. Aquí sale Franco, juega con el jugador Leite, Richard Leite, presionado, ya le roba la pelota, sigue presionando también el jugador Leite.
Esta vez Ortiz en la marca. Sale José Ortiz. Va Ortiz, punta izquierda, el avance para el cuadro deportivo Villarendá. Los primeros minutos de este compromiso avanza el equipo albirrojo. Bueno, no hay precisión en el pase. Entonces habrá salida para el 24 de junio. Sí, señor. Una vez más, la primera pelota que sería también el arquero Benítez. No sé qué cobró el árbitro. Me parece que fue tiro de esquina. Sí, señor. Primer tiro de esquina que sería, va a corresponder al Sportivo Villarendá Blas Antonio. Finalmente cobra tiro libre esquina, pelota es para Villarendá, señoras y señores. Primer pelota quieta importante ya tiene aquí desde el córner Villarendá. Vamos a ver cómo lo trabaja. Ya autoriza el señor Rolón. Viene el centro, Martínez. Logró conectar Martínez. El cabezazo que no pudo dar dirección. Esta vez llegó ya también a inquietar el equipo albirrojo de pelota detenida. Sí, señor. Primera pelota parada y es la ejecutante Leite para ese centro. Y aparece Martínez conectando de cabeza, pero se fue perdiendo la pelota. Al final va a ser salida que corresponde al conjunto de Capibarí. Muy bien, señoras y señores. Habrá salida para el conjunto del 24. Agradecemos a Vidrería 33.3 del amigo Felipe Domínguez, que apoya a su querido club Sportivo Villarendá, y también a Casa Alex Motorrepuestos en Uruguay, donde tiene materiales para la construcción, para la obra y como también repuestos para motos. Te esperamos en Uruguay Centro. Perfecto. Enseguida nos cuenta también Vicente Paniagua a través de las vías donde estamos transmitiendo en vivo. Habrá salida para el cuadro del 24 de junio. Su portero Daniel Benítez prepara la salida. El pelotazo buscando a Salvioni. Lucha Salvioni. Ya la marca aquí por parte del jugador. Casaca 9 es Jiménez. Va presionando aquí Ortiz. Era Mateo Benítez. Habrá lateral, corresponde para el equipo albirrojo. El propio Mateo en el servicio. El árbitro que corta el juego para poder por lo menos acercar y preguntar si es que precisa la sanidad. El jugador casaca 35 es Matías Paiva, que está en el piso. Vicente Paniagua. Sí, señor. Y Paiva que recibe codazo de Benítez, y después los jugadores que aparecen todos protestando por ahí. Aparece el capitán y todo enredando por ahí, porque aparece también Richard Franco protestando esa falta, porque me parece que el árbitro cortó esa jugada y se viene un enredo total. Entonces, discusiones de por medio aparece, y el cuarto árbitro que aparece también para poder calmar el empuje de todos los jugadores que aparecen por ahí, Blas Antonio. Se calentó el partido. Señoras y señores, ya se calmó de a poco. Va a continuar con esta reposición manual. No pasó nada, solamente ahí se empujó, se hablaron, pero después ya todo ordenado. Ya está fútbol, señores, ya está de vuelta el juego. Aquí tiene Jiménez para 24, profundiza el pase, en este caso sin destinatario. Habrá salida para Rodi Villalba, el portero de Villarendá. Sí, señor, le agradecemos al amigo Ismael Brites, que apoya al Deportivo Villarendá, y también a la transmisión de Pulse Sport Más, y también a Edgar Salines y familia, que respalda la transmisión, y al Deportivo Villarendá. Aquí tiene Saldívar, el lateral derecho del cuadro de Villarendá, juega con David Carvajal, recepciona la pelota, Carvajal se cae, sin falta, dice el árbitro. Entonces sale con Miguel Dávalos el equipo del 24, el equipo de Capibarí, recupera de vuelta Carvajal, ahí está Carvajal, David que pisa el esférico, intenta ir hacia adelante. Aquí el árbitro que cobra la infracción a instancia de su línea, el línea 2 es Matías García, levantó el banderín indicando que hubo falta en perjuicio del jugador de Villarendá, mi querido comentarísimo. Bueno, le agradecemos a Janina Paredes y también a Arnaldo Lomaquis desde Madrid, que apoya la transmisión, y también a su querido club de albirrojo. Richard Leite para cumplir. Tiro libre que corresponde para el cuadro albirrojo, el elenco local, el equipo de Villarendá, señoras y señores. Richard Leite, ahí está el centro de Richard, atención, va, peina muy bien Fernández, pero ya está la marca por parte del jugador del 24, presionado Villarendá, ya recupera otra vez el esférico, viene el centro buscando a Paredes, el capitán que lucha, deja para Franco con la pierna zurda, desvía la pelota, sigue peligro, va Martínez, bloquea la defensa y va a ser córner.
Sí, señor, qué manera de poder atacar el Sportivo Arandá, porque aparece, fíjate un poco la calidad del juego del Richard Franco, que aparece bajando ese balón, metiendo un zapatazo, mejor dicho, y después de rebote de que era Walter Martínez, que pelota se fue desviada, va a ser córner para el Sportivo Arandá, Blas Antonio. David Carvajal frente a la pelota, ya autoriza el árbitro, roló, viene el centro, Fernández que quería, desvió el defensor y va a ser otra vez córner. Sí, señor, otro córner, porque fíjate, ahí bajaba Fernández por ahí para poder ampliar ahí el centro entonces, y aparece una vez más la defensa del 24 de junio que desvía ese balón. Va a ser otro tiro de esquina para el conjunto local. Esta vez se va a cambiar de ejecutor mi querido Vicente Paniagua. El anterior, Carvajal el centro, esta vez deja para Richard Leite. Casaca 11 se va para cumplir Richard Leite. Va a cumplir, señoras y señores. Ya autoriza el árbitro, centro arriba. Golpe de cabeza defensivo por parte de Zamudio. Zamudio, sí señor, el que sacó ese balón. Bueno, aquí intenta ir hacia adelante. Rebotó en el jugador de Arendá. Y aquí los primeros minutos de partido. A ver, ya cuánto minuto. Ya casi 8 minutos y moneda. Comenta Vicente Paniagua. Sí señor, y aquí atacando con todo el Sportivo Arendá. De las pelotas paradas ya tuvo 2-3 ocasiones por ahí de tiro de esquina, y mostrando también las habilidades que tiene el juego aéreo. Recordemos que tiene los saltotes ahí en la defensa. Estamos hablando de Fernández, Franco y después el delantero Walter Martínez para el conjunto local, Blas Antonio. Aquí intenta la salida 24 de junio con su capitán Cecilio Torres. Va Torres el otro, el número 10 es Juan Alberto Torres. Juan Alberto, levanta Torres la pelota buscando a Paiva. Corre Paiva. Sale Fernández en la marca. Va a ser córner esta vez para el 24. Sí, señor, y aquí metiéndose con todo Paiva. Y ojo que es muy rápido el jugador. El modificado esta vez que entró de titular. Estamos hablando de Paiva y Fernández, que lo pudo cerrar a tiempo. Va a ser tiro de esquina para el 24. Juan Alberto Torres acomoda la pelota para el disparo, para el envío, para el centro. Ya autoriza el árbitro Rolón. Torres, Juan Alberto, centro, arriba la pelota. Golpe de cabeza de Richard Leite. Sale a presionar Franco. Ahí está Richard Franco. Logró desviar ese balón. Queda para el capitán. Deja para Leite. Va Arendá. Firme la marca aquí para sacar el jugador Báez. Milder Báez aparece en ese cruce, mientras quedó lastimado Richard Franco. Sí, señor, y Franco que venía cerrando la posición ahí después de esa pelota dividida, y después que termina siendo caído, está sentido en el piso. Me parece que fue ahí la parte de la cara. Que fue impactado ahí, entonces el golpe de Richard Franco, que ahora está volviendo a recuperarse, porque aparece también la sanidad por ahí para poder asistirle al jugador Richard Franco. Blas Antonio. Bueno, momentáneamente interrumpidas las secciones y nosotros con una ronda comercial con Ariel Acuña. Sí, señor, le agradecemos a Hugo Chaparro, que apoya al deporte local, y al Sportivo Garantá, y también a Novedades Robinson, el amigo Edison. Y también familia que apoya las transmisiones del deporte local, y Vidrería 33.3 de Felipe Domínguez. Vicente, estamos a través de Facebook, como así también estamos en YouTube. Y así también estamos a través de radio. Así es que en diferentes plataformas digitales estamos transmitiendo en vivo este partido de vuelta correspondiente a Precopa Paraguay entre Sportivo Arendá, 24 de junio. Sí, señor, 3 plataformas que estamos utilizando a través de Pulse Sport Más, uno que es a través de Facebook, y después a través de YouTube, y también a través de radio online, que puedes escuchar tranquilamente a través de la app, escuchando entonces esta transmisión en vivo entonces a través de Pulse Sport Más. El partido está 0-0. Ya se va cumpliendo los primeros 10 minutos de partido. Señoras y señores, avanza Arendá, pero ya está el arquero Daniel Benítez. Se queda con el esférico y ya sale con ese pelotazo largo. El balón que vuela por los aires. Aquí, en la recepción Benítez. Queda el esférico para el 24 de junio. Costado izquierdo el avance. Aquí está el centro. Pelota de Martínez. Atención, va el jugador Jiménez. El arquero que bota. Viene el primero. Gol. Gol del
24 de junio. Abel Jiménez. Señoras y señores, aquí llega el tanto de la apertura de la visita. Sucesión de toque. Por izquierda la gestación, el centro al segundo poste, donde Paiva desvía ese balón, prácticamente bajando el esférico ahí para que Abel Jiménez, con una chilena, prácticamente una pirueta espectacular, así de esta manera la visita pone el 1-0 por el jugador Abel Jiménez. El club 24 de junio pasa a ganar el partido 1-0. Sí, señor. Qué bien por Paiva. Cerrando esa posición que fue desviada de Rodi Martínez. No pudo contener la pelota, entonces se le fue escapando a Rodi Villalba, mejor dicho, el arquero Deportivo Arandá. Y después Paiva, que cerrando esa posición y de chilena. Y qué decir, muy buena jugada de 24 de junio. Y Abel Jiménez, el número 9, que tenía que anotar y lo hizo lo correcto. Entonces el jugador 9 de chilena deja. Y entonces está ganando 1-0 el 24 de junio. Aquí avanza Arandá, quiere ya empatar el partido, quería ganar el córner, pero sin embargo no lo consigue. Habrá salida, corresponde para el cuadro del 24 de junio que gana el partido 1-0. Muy bien, sí señor, le agradecemos a Casa Alex Motorrepuestos, que se encuentra en el centro mismo de Uruguay. Cuenta con materiales de construcción y también dispuesto para motos. Se encuentra en la entrada mismo de Uruguay. Aquí tiene Ortiz para Arandá, juega con Saldívar que levanta el centro, pelota arriba, golpe de cabeza defensivo. Paiva que lucha, ya está la marca aquí de Mateo Benítez, queda para el capitán Cristian Paredes juega con Salvioni, está con el jugador Richard Leite, presiona a Arandá, de rebote queda para Franco, este es Richard Franco, juega ahí con Salvioni en forma corta, adelanta el balón para Richard Leite, siga, aplica el árbitro del partido, reclama Leite la falta. El árbitro entiende que no pasó absolutamente nada. Y aquí Franco que sale a barrer prácticamente para sacar al lateral Vicente Paniagua. Sí, señor, porque se metía o nada más Matías Paiva y Franco, que no quiso complicaciones. Y así aparece entonces cerrando posición. Entonces va a ser lateral que corresponde al 24 de junio de Capivari. ¿A los cuántos fue el gol para el cuadro del 24 de junio? A los 13 minutos, Vicente. Sí, señor, a los 13 minutos fue entonces el gol que se produjo del número 9, Abel Jiménez. Perfecto, sale Villarenda, presiona 24, reclama falta, no dice el árbitro, sale Ortiz, Carvajal ahora, este es Carvajal, pelota que adelanta ahí para Saldívar, este que corre, va Saldívar, la marca de Torres, ahí está Juan Torres, tiene el esférico, ya se muestra Martínez, pelota para él, avanza 24, va Martínez, viene el centro, pelota arriba, Franco, intercepta muy bien el balón, pero sigue el peligro, ahora sí, se diluye la jugada porque sale Paiva, sale a presionar también aquí el jugador Mateo Benítez con la pierna zurda, aleja de la posición de remate. Aquí tiene Leite, juega con Carvajal, reclama falta el árbitro, aplica otra vez, siga, sale Martínez, deja para Juan Torres, 24 y la posición de balón, otra vez carga, centro pasado. Esta vez habrá salida para Aranda. Sí, señor, después de que marcó el gol, estamos hablando de Abel Jiménez, el Sportivo Arandá tiene que tranquilizarse mucho porque está jugando mal. La defensa mismo que se complica cada pelota para que no puede bajar más. Estamos hablando de Cristian Paredes, que se tiene que cuidar mucho, no jugar el nerviosismo para que pueda por lo menos buscar el empate, Blas Antonio. Aquí intenta Aranda de vuelta con Richard Leite, se apoya justamente con Mateo Benítez. Mateo juega en forma corta con Ortiz, está con Salvioni con el esférico, ahora descongestiona la zona, jugando ahí con Carlos Saldívar, levanta Saldívar, pelota arriba, queda ya en la mano del arquero Daniel Benítez. Cómo integra, o en este caso la banca de uno y otro equipo, Vicente Paniagua. Es momento de conocer también y repasar la banca de Arandá, a ver quiénes integran. Sí, señor, el lado del Sportivo Arandá, el director Víctor Núñez tiene como arquero suplente a Reinaldo Vázquez, el número 5 Augusto Sanabria, el número 2 Augusto Barrio, el número 24 Miguel Paredes, el número 8 Marcos Sánchez, con la número 17 Ismael Cuevas, con la número 4 Richard Toledo, con la número 9
9, Hugo Benítez. Por otro lado, del 24, estamos hablando del DT Pedro Villanueva. Tiene como arquero suplente a Jorge González con la casaca 1, con la número 30, Fernando Antúnez, con la número 2, Rodrigo Velázquez, con la número 7, Nilson Torres, con la número 29, Néstor Cáceres, con la número 3, Hugo Orsuza, con la número 32, Juan Maidana, con la número 6, Armando Duarte, con la número 27, Emanuel Rodas, y por último, con la número 8, Ángel Ortiz. Muy amable, Vicente. El partido está ganando 1-0, 24 de junio, cuando en este momento el árbitro marca un minuto de hidratación, entonces tregua en el partido y vamos a una ronda con Ariel Acuña. Le agradecemos al amigo Ismael Brite que apoya al Sportivo Grande y también a la transmisión de Pulso Sport Más y también a Edgar Salinas y familia que respaldan la transmisión y su querido Sportivo Arenda. Le agradecemos a Janina Paredes y Hernaldo Lomaquis desde Madrid, España, respaldando la transmisión, y a su querido club Albirrojo. Le agradecemos también a Hugo Chaparro que apoya el deporte local y al Sportivo Arenda, a Novedades Robinson del amigo Enzo Miranda y familia que apoya la transmisión y el deporte local, y por último a Vidrería 33.3. muchas gracias también al amigo Felipe Domínguez que apoya a su querido club Sportivo Garenta. En la ida fue 0-0. Aquí lo está ganando 24 de junio. Con este marcador lo clasifica la visita Vicente Paniagua. Sí, claro que sí. Este marcador de 1-0 le lleva a la fase jugando ya la final, lo que sería el resultado también de los otros equipos que están jugando en este momento. Blas Antonio, el 24 de junio que aparece hasta atacando más en esta primera etapa, y luego del gol de Abel Jiménez, creo que están tranquilizando más al 24 de junio a los jugadores mismos de poder tener más la pelota, porque el Sportivo Arendá está un poco nervioso después de que el error que tuvo también el arquero, creo que tiene que ver también Rodi Villalba, porque venía la pelota no muy fuerte y aparece queriendo atrapar ese balón, se le fue a Rodi Villalba y Paiva que lo pudo cerrar entonces, y aprovecha la ocasión Abel Martínez abriendo de chilena para que el equipo del 24 pase a ganar este resultado que es de 1-0. Aquí Salvioni en la recepción juega con el jugador Richard Leite con Jiménez, lucha Leite, vamos a ver si es que recupera, pero no. Aquí el pelotazo largo, a ver para quién, para nadie, corre Franco, deja esa pelota para que se escape afuera y para que sea saque de puerta y corresponda para Rodi Villalba, el arquero de Arendá, que prepara esta salida desde su arco. Le agradecemos a Hugo Chaparro que apoya el deporte local y el Deportivo Arendá. Aquí insiste Villarendá que busca el empate, pierde 1-0. Richard Leite que lucha, ahí está Richard, juega con Mateo Benítez, con las piernas zurdas levanta la pelota, resta quitando Dávalos, queda para Juan Torres, corre Juan con el esférico, va el número 10, Juan Torres, se frena Juan, sigue Torres, se apoya ahora con Dávalos, este es Dávalos, tiene el esférico, juega con Jiménez, el autor del gol, el único tanto hasta aquí para el 24 de junio. Aquí pegó en el jugador de Villarendá, habrá lateral en la zona de ataque, punta derecha corresponde para el 24 de junio, que sale de vuelta a proponer, gana 1-0 para sacar el lateral. Está Milder Báez, Milder ya juega, de vuelta pelota para Milder Báez, este es Jiménez, el autor del gol, sale Villarendá, recupera el esférico con Leite, conduce Leite, tarda en dar el esférico, le trabaron cuando iba a ejecutar el pase Vicente Paniagua. Sí, señor. Error de Leite porque aparece por ahí también Benítez y también la ausencia de Walter Martínez pidiendo la pelota y Leite que no se apura para nada, y después que aparece rebotando esa pelota y perdiendo ese balón para que pueda permitir la salida del 24 de junio. Señoras, señores, aquí el partido de vuelta lo gana 24 de junio, primer tiempo de partido. Va Torres, Juan Torres le pega al arco. Desvían Saldívar y queda ya el balón en poder de Rodi Villalba. Rodi es el portero de Villarendá, prepara la salida. Acomoda justamente ahí a los defensores. Le hablan, le indica para que también se pueda adelantar un poquito más por lo menos. Desvía Martínez, va insistiendo Walter Martínez, ya recupera Cecilio
Torres sale con Juan Torres. Se encuentra aquí los Torres en el conjunto del 24 de junio. Va Torres, el número 10 es Juan. Se frena ahora Juan, se apoya con Miguel Dávalos. Este es Dávalos, tiene la pelota. Carvajal en la marca. Habrá lateral cerca del medio campo, es para el 24 de junio. Bueno, le agradecemos a Noé Robinson del amigo Edison Miranda, que se encuentra en el centro mismo de Uruguay. Apoya esta transmisión y también al deporte local. Ya se cumple el servicio, va 24 de junio, avanza con Paiva, se muestra Juan Torres, ya recupera Villarenda con Paredes. Este es el capitán Paredes, divide las acciones, corre Carvajal, gana Carvajal, atención, está el empate, se muestra a Martínez, atención el remate, el arquero que dio el rebote, va el defensor que reacciona a tiempo, señoras y señores. Aquí llegó muy bien el conjunto albirrojo. Sí, señor, y qué buena manera de cerrar la pelota Richard Martínez. A tiempo llegó porque estaba apareciendo a los costados David Carvajal, que roba la posición y aparece cerrando esa ocasión para que pueda hacer Walter Martínez, y aparece el defensor, estamos hablando del lateral izquierdo Richard Martínez, que despeja hacia un costado. Va a ser entonces tiro libre de esquina para el conjunto del Sportivo Granda, que va a buscar por arriba el empate. Tiro libre de esquina, punta izquierda, corresponde para el cuadro local, es para el equipo albirrojo, el representativo de Arendá, señoras y señores. Va a venir el centro, Rolón va a autorizar, ya lo autoriza el árbitro. Atención con esta jugada, el árbitro da algunas indicaciones, porque ahí se van tomando, se van agarrando. Ahora sí, todo ok, ya autoriza Rolón, viene el centro, queda el rebote, atención, ¿para quién? Para Ortiz. Con la pierna zurda probó José Ortiz. Erró el arco. Entonces habrá salida para el 24. Sí, señor, y aquí Ortiz metiéndose un zapatazo tras ese rebote de esa pelota, buscando también de poder rematar desde la media distancia, buscar por lo menos el empate, porque eso es lo que necesita en este momento el Sportivo Granda, buscar el empate antes de que se termina esta primera etapa, Luis Antonio. Daniel Benítez, el portero, el guardián del 24, saca la pelota, corre aquí en esta presión de 24, pero ya está Fernández en la marca. Richard Leite ahora juega con Ortiz. Es Cristian Paredes, otra vez para Ortiz. José Ortiz y la posición del balón. Tiene la pelota ahí dentro del círculo central. Juega hacia el costado derecho. Apertura para Carlos Saldívar. Saldívar adelanta buscando a la Ortiz. Corre Ortiz. Vamos a ver si es que gana su marcador. Se frena Ortiz. Va intentando. Ahora sí, se apoya otra vez con Saldívar. Este que busca a Carvajal. Viene el centro. A ver para quién. Se negó a jugar aquí Ortiz porque estaba en posición de adelanto. Entonces sale 24 de junio. Juan Alberto Torres corre. Juan Alberto bloquea bien Salvioni. Habrá lateral, corresponde para el 24 de junio, que gana el partido 1-0. Agradecemos a Vidrería 33.3 del amigo Felipe Domínguez, que apoya a su querido equipo, el albirrojo. Y también a Casa Alex, motores puestos en el Uruguay. Se encuentran materiales para construcción para toda hora, y como también repuesto para motos. Te espera en el Uruguay Centro. Marcamos el tiempo de juego y marcador con Vicente Paniagua cuando va a haber tiro libre para Villarenda. 26 minutos de la primera etapa, 1 para el 24 de junio de Capibarú y 0 para el Sportivo Villarenda. Tiro libre para Villarenda, que busca el empate. Frente a la pelota está José Ortiz. José Luis ya juega con Salvioni. Salvioni encuentra aquí a destapado a Saldívar, centro de Saldívar, pelota arriba, atención Villarenda, está Fernández para el empate, Fernández le pegó, el remate salió desviado, otra vez Villarenda inquietando de pelota quieta. Sí, señor, y esta vez Fernández, que lo quiso bajar para poder rematar de vuelta, pero me parece que el árbitro vio que va a ser saque de arco, que va a pertenecer a Benítez en este caso. Me parece que fue rebotando ese balón, pero el árbitro vio de otra forma, entonces está cobrando salida para el conjunto del 24 de junio, Blas Antonio. Valía todo. El remate de Fernández salió desviado. Lo cierto que se asomó la albirroja. Aquí sale 24. Pelota que queda ya para Franco. Golpe de cabeza habilita aquí al jugador Richard Leite. A ver qué pasó.
posición de adelanto, fuera de juego Vicente Paniagua. Sí, señor, y aquí me parece que entró inhabilitado el jugador. Estamos hablando de el número 11, me parece que fue Torres. Entonces, y el asistente 1 que cobra posición prohibida. Va Carvajal, atención al centro por abajo. Jiménez se resta quitando en la defensa, colaborando también la zona defensiva en el equipo del 24 de junio. Pelota otra vez queda para Richard Franco. Richard que adelanta, pifia al defensor. Atención, Babi Arendá que busca el empate. Walter Martínez presionaba, pero ya saca la defensa. A un costado habrá lateral para el equipo albirrojo que se asoma. Sí, señor, le agradecemos al amigo Ismael Brites que apoya el Deportivo Grande y también a la transmisión de Pulses por Más. Aquí el centro de vuelta de Saldívar. Resta quitando la defensa. Y después comete falta Mateo Benítez. Sí, señor. Y Mateo Benítez que se tiene que cuidar mucho. Se viene mostrando mucho la falta que está haciendo Benítez. No sé qué le está pasando realmente porque el error, el primer tanto que venía marcando el 24 de junio creo que fue él mismo, Benítez, que no pudo sacar fuerte la pelota, entonces sacó en el medio esa pelota y después de rebote que aparecía entonces la chilena de Abel Jiménez para poder abrir el primer tanteador. Otra vez arriba la pelota, resta quitando Franco Fernández ahora, desvía, va Dávalos, insiste el 24, ya invalidado la carga. Posición de adelanto por parte del jugador casaca 16 es Osmar Gabriel Cuenca. Habrá salida para Arenda. Ahí el asistente 1 es Junior Bogado, levantó el banderín. Otra vez un jugador en el piso, Vicente Paniagua. Sí, señor, y eso es lo que va a buscar mucho el 24 de junio, porque recordemos que está ganando 1-0, que le permite tranquilamente pasar de la siguiente fase, jugar ya la final prácticamente, y eso es lo que van a hacer seguramente ya en el recurso del partido los jugadores, buscando ganar minutos. A ver, Vicente Paniagua, mirando la lista de los amonestados, creo que tenemos en blanco todavía. Sí, señor, no hay ninguna amonestaciones todavía de parte del árbitro Rolón, en este caso, que todavía no ha sacado ninguna tarjeta de amonestación. Perfecto, todavía entonces la lista, no estamos pudiendo adulterar en cuanto a marcación de tarjetas, pero sí, el tanteador hace rato se adulteró con el gol de Jiménez, con el cual lo está ganando parcialmente 1-0, 24 de junio, el representativo del 24 que representa justamente a la Liga de Capibari. Aquí sale Villarenda, que representa la Liga de Gribucoa, el campeón, por eso se juega aquí campeón de campeones, Precopa Paraguay. Martínez que desvía, va Leite, costado izquierdo, viene el centro de Leite Martínez. Jugada lujosa de Martínez, buscó con el golpe de taco. Aquí se asomó al albirroja. Qué buena conexión y bien por Leites buscando cerrar esa posición que lo consigue, y Walter viniendo a pegar de una entonces de taco queriendo conectar y nada, era imposible un poco de hacerlo porque está también el arquero Daniel Benítez, que recordemos que es un buen portero que tiene el 24 de junio. Aquí tiene la pelota Jiménez, juega con Martínez, el lateral zurdo es Richard Martínez del 24 de junio, busca a Torres, Juan que peina, pelota a ver para quién, para nadie porque ya sobra para Mateo Benítez, el esférico queda para Richard Leite, este que juega, Richard, va Leite, ahora descongestiona la zona, lo vio destapado a Carlos Saldívar, apertura para él, levanta la pelota, otra vez desvía el defensor, queda para Franco, ahí está Richard, pelota para el lateral izquierdo de Villarenda, Mateo Benítez, cuida a Mateo la pelota, falta. Sí, señor, tiene que ser falta. El árbitro estaba lejos de la jugada, pero sí, su asistente estaba cerca. Y creo que a instancia justamente, o a distancia de su asistente, banderín en este caso, levantó indicando la falta. Ahí está el centro. A ver para quién el rebote. Ortiz busca al capitán, pero está atento la defensa. Pero va presionando Villarenda. Salvioni, Saldívar, levanta la pelota, Martínez en la lucha, baja Leite, picó fuerte Leite después, una carga, falta, entonces habrá salida para 24 de junio. Sí, señor, y Leite que lo pudo bajar tranquilamente y después ya de ese rebote, viniendo también el jugador del 24 cerrando la posición, estamos hablando del número 7 en este caso, era el número 10, Juan Alberto Torres, que recibe la falta entonces de parte de Leite, que va a hacer salida que corresponde al 24 de junio de Capibari. En forma pausada, las reposiciones el 24 de junio.
Eso se entiende también porque lo va ganando el partido 1-0 parcialmente con el gol de Abel Jiménez. Lo está ganando a partir del minuto 16 de esta primera etapa. Está arriba en el score el cuadro de la ciudad de Capivari, el representativo 24 de junio. Juan Torres, va Juan Torres, pierna zurda, a ver, se perfila para la derecha. Remató un remate de larga distancia. Esta vez no forzó al portero. Sí, señor. Y Torres, que estaba solo buscando a su compañero, que no le vio acompañar a nadie ahí a Torres, entonces se anima a pegar desde la media distancia y era muy fácil para el arquero Rodi Villalba para poder salir para la tranquilidad defensiva del conjunto albirrojo. Acá el árbitro Ricardo Rolón cobró infracciones. Habrá peligroso tiro libre cerca del área mayor. A ver, 4 metros aproximadamente del área grande, o un poquito más quizás. Lo cierto que este es un perfil bastante tentador para buscar el arco Vicente Paniagua. Veremos si es que busca el arco que defiende Daniel Benítez. A ver, ¿quién se perfila? Se perfila por un lado Leite y por el otro lado Franco, que ya abandona, se fue buscando ya el centro, entonces se queda solito Leite para la ejecución, Blas Antonio. Richard Leite frente a la pelota, toma distancia el número 11, autoriza Rolón, va Leite, atención, remate pega en la barrera, otra vez sigue, va Garendá que insiste, va Saldívar, va presionando, ya hay offside entonces de Franco, habrá salida para el 24. Bueno, y ojo que Benítez viene empujando a Richard Franco, y Franco que se planta ahí, no sé qué es lo que está protestando por ahí, porque me parece que la jugada todo está invalidada. Así es que Franco, que se venía plantando, no sé si se metió un codo a Benítez, en este caso el arquero, que ya cayéndose ahí, que ahora sí, Blas Antonio, hay dos amolestados. Por un lado del 24, amolestado el arquero Daniel Benítez, y por el otro lado, entonces el defensor, que sería Richard Franco para el Sportivo Grandá. Perfecto. Ambos amonestados, Daniel Benítez, el portero de 24, y Richard Franco por el lado de Vigarendá. 2 amonestados aquí en esta acción. Habrá salida para 24 de junio. Su portero, Daniel Benítez Gaona, levanta esa pelota. A ver, sobra para Carlos Saldívar. Esta juega con su portero, con golpe de cabeza. El portero de Vigarendá es Rodi Villalba. Prepara la salida. Carga el jugador, el arquero en este caso. A ver, atención, falta. Le agarró, sí señor. Le tomó a Martínez. Habrá peligroso tiro libre para Vigarendá. Sí señor, Milder Baez, mejor dicho, el número 17, que le ataja ahí de la cintura prácticamente un agarrón entre Walter Martínez y el árbitro principal, que lo mira, que es una infracción, y aparece un tiro libre que tiene a su favor el conjunto albirrojo. A ver, ¿cómo viste la jugada? Ariel Acuña, fue falta, ¿no? Realmente sí, lo venía tomando y realmente no buscó el balón el zaguero del conjunto de 24 de junio. Y bueno, una buena posibilidad, ya le dieron a Leite el balón. Ahí está la oportunidad ahora para el conjunto albirrojo. Este le pega bien, hace rato pegó, o en el tiro libre anterior pegó en la barrera. Veremos en este tiro libre. Señoras y señores, peligroso tiro libre para el equipo local. Tiro libre para Vigarendá. Richard Leite acomodando la pelota, mano a la cintura para él. Preocupado, Daniel Benítez, el portero del 24 de junio, que ahora acomoda la barrera. Una barrera numerosa, son 6 hombres en la retaguardia. Tiro libre para Vigarendá. Vamos a ver cómo lo trabaja Richard Leite. Le pega Leite, otra vez en la barrera. De rebote queda Saldívar, de vuelta no pudo aprovechar. Vigarendá que insiste, queda otra vez para Leite. Otra vez Vigarendá no pudo sacar provecho de la pelota quieta, pero va insistiendo. Va para Franco Martínez, atención, está penal. Penal, dice el árbitro. Señoras y señores, y la tarjeta de amonestación para el número 9, Abel Jiménez, que evitó justamente
ese balón que tenía destino a arco con el brazo. Entonces, según el árbitro, desvió esa pelota. No dudó el señor Ricardo Rolón. Cobra la pena máxima y la oportunidad clara para Arendá de empatar el partido. Qué manera de buscar la pelota. Estamos hablando del número 9, Walter Martínez. Martínez que lo busca de todos los costados y aparece Leite cerrando esa posición y después Martínez. Ni qué decir el cabezazo que abría y aparece el número 9 para cerrar la posición y se fue abriendo el brazo. Entonces se le fue la pelota y el árbitro no dudó de cobrar. Entonces estamos hablando de Ricardo Lorón de marcar que va a ser penal, que tiene a su favor una brillante oportunidad que tiene el Sportivo Arendá para buscar el empate, Blas Antonio. Protestan la gente del 24 de junio la decisión del árbitro Ricardo Rolón, pero ya está tomada la decisión de tomar, de pitar la pena máxima. Habrá penal para Arendá. A ver quién se prepara. ¿Quién es el penalero en Arendá? Vicente Paniagua. Se perfila entonces, estamos hablando de Walter Martínez, el número 20 que ha conseguido entonces pitar el penal a favor del Deportivo Arendá y él mismo va a ser el ejecutante, Blas Antonio. Walter Martínez acomoda la pelota. Señoras y señores, tiene una brillante oportunidad Arendá de empatar el partido. Walter Martínez frente a la pelota. Ahí está el árbitro dando asistencia, o digo advertencia a Daniel Benítez, el portero. Ahora sí Rolón va a autorizar. Walter Martínez dispuesto a tirar, mano a la cintura. Va Walter Martínez, le pegó. ¡Gol! Martínez. ¡Gol! Del Sportivo Arendá, señoras y señores. Walter Martínez desde el punto penal. Señoras y señores, Walter Martínez empata el partido. Remate cruzado con potencia y por abajo. Ni siquiera le dio chance al portero de 24 de junio. Aquí Walter Martínez pone Arendá 1, 24 de... Decíamos, Walter Martínez buscaba cada pelota, cada despeje de balón de la pelota parada y él mismo fue buscando ese balón para poder conectar de cabeza y aparece cerrando la posición y se le abrió el brazo de Abel Martínez y después la pena máxima de penal que lo consigue entonces la albirroja y la pelota que pide él mismo para encargarse Walter Martínez, que tiene la casaca número 20, que aquí convierte desde el punto penal, empata el partido a favor del Sportivo Arendá, Blas Antonio. Señoras y señores, empata Arendá, a ver a los cuánto el empate albirrojo Vicente Paniagua. A los 39 minutos de la primera etapa, el marcador es 1 para el 24 de junio de Capibarú y 1 para el Sportivo Arendá. Después en el festejo, Cristian Paredes quedó en el piso. Hubo un encontronazo allí Vicente Paniagua, pero solamente, en este caso, no hay ninguna determinación por parte del árbitro. Sí, señor. Lo que te venía mostrando, una seña por ahí, porque el asistente 2, en este caso, que lo llamaba el árbitro principal, porque Cristian Paredes recibe un codazo de parte del defensor. Estamos hablando del número 17, me parece que fue amolestado también. El central del 24 de junio, que el árbitro, no sé si era intención de sacar la tarjeta roja, que solamente mostró la tarjeta amarilla, Blas Antonio. Bueno, aquí el arquero casi se complica, finalmente logró desviar ese balón con ese brazo y fue amonestado después también, en la jugada anterior, Vicente, el capitán albirrojo, Cristian Paredes. El árbitro Rolón le mostró la tarjeta de amonestación. Y seguramente fue después que se cayó, entonces el asistente 2 que lo llamó para eso, porque me parece que Cristian exageró un poco la caída, Blas Antonio, y seguramente
por eso que recibe la tarjeta de amonestación, mientras que ahora hay un minuto de hidratación que da oportunidad entonces el árbitro Rolón para que los jugadores puedan tomar agua y después el desarrollo del partido. Ni qué decir, primeramente abría el marcador el 24 de junio con el gol de Albel Martínez y lo pudo empatar de penal entonces el jugador el número 9, Walter Martínez. Muy bien, creo que el compañero Ariel Acuña tiene novedad en la otra cancha donde se juega también el otro semifinal en San Pedro del Ilcuamandiyul, capital departamental. Allí se juega el equipo local, ahí está jugando el General Samaniego ante el 29 de junio de Barrio San Pedro. Y ese partido, ¿cómo está Ariel Acuña? A ver, sí, actualizamos. Señor. Primeramente abrió el local también. El marcador y después hace ratito nomás en el 29 de junio y sigue 1-1 también el compromiso. Bueno, a ver, señoras y señores, el árbitro amonesta a los integrantes de banca. Cuerpo técnico. A los dos, a ambos, al técnico y también al asistente de campo, a Víctor Núñez y también a Gaona. Y bueno, hay tarjeta también, porque en el lado, la banca también el conjunto de... También al técnico, entonces ambos técnicos ya con tarjeta amarilla. Sí, bueno, el partido está candente, era lo esperado también. Vimos la insinuó, sí. Jugó con el antebrazo, ¿no? Jugó con el antebrazo y realmente vimos un toque, entonces para mí bien cobrado el penal al Blasón. Sí, abrió en forma exagerada entonces ese brazo. Sí. Bueno, por eso el árbitro no dudó para pitar la pena máxima. Habrá córner, se va a reanudar el partido, servicio de esquina para el 24 de junio. Juan Alberto Torres para el envío. Va a venir el centro, ya autoriza Rolón. Juan Alberto Torres, centro arriba. Rodi Villalba con mucha seguridad y garantía, Vicente Paniagua. Ya estamos llegando lentamente a la recta final también de esta primera etapa. El partido está 1-1. Prácticamente ya tiempo cumplido, Vicente Paniagua, así que vamos a estar atentos a ver cuánto minuto adiciona. Vamos a estar atentos, digo, hacia donde está Adelio Romero, que es el cuarto árbitro. Sí, señor. Vamos a mantener también la vista ahí de cuántos minutos más de adición. ¡Atención! ¡Está gol! ¡Leite! ¡Gol! De Villarenda, señoras y señores. Cuando parecía que la jugada ya se diluía, que ya terminaba el defensor, que ya estaba en la cobertura. Sin embargo, el juego en el fútbol también es importante, la astucia. Y eso es lo que justamente generó y provocó Richard, sí señor, estamos hablando de Richard Leite, que logró puntear con ese pierna zurda y la pelota que se fue muriendo ahí prácticamente en el ángulo sector derecho, sí señor, allí pone Richard Leite el segundo cuando ya estábamos en minuto de recuperación. Villarenda de perdedor ahora pasa a ser ganador. El partido está 2-1. Sí, señor. Nosotros cuando hablamos de adición aparece Rodi Villalba. Y Rodi Villalba que saca la pelota buscando ahí la altura de Walter Martínez. ¿Qué hace Walter Martínez? Deja pasar la pelota. Y Leite, entre los defensores, saca un zurdazo y nada que hacer ahí Benítez. Y el Sportivo Villarenda, tras el gol del Leite, pasa a ganar 2-1 Blas Antonio. Aquí saca Villalba, pelotazo largo, Villarenda que busca ya el tercero. Va Carvajal, gana la raya, viene el centro. Cecilio que desvía
Queda para Salvioni, pierde ante la presencia de Juan Torres. Sale con Richard Torres. Los Torres otra vez se encuentran aquí. Va Fernández, de Día Fernández. Atención, va penal. Penal para 24 de junio. Salvioni le agarró al jugador Torres. El árbitro que pita la infracción, también la amonestación. Y aquí la oportunidad para el 24 de junio. La brillante oportunidad entonces de poder empatar el partido, Vicente Paniagua. Sí, señor. Aquí error de Fernández, queriendo sacar de una la pelota, que le deja picar un poco y aparece cerrando la posición ahí el número 17. A ver, Milder Báez también buscando la posición y Salvioni no llega a poder sacar ese balón y termina entonces convirtiendo una falta dentro del área que el árbitro lo vio, que es una pena máxima y penal que tiene a favor el conjunto del 24 de junio. Oportunidad para que pueda empatar el partido, Blas Antonio. A ver, Vicente, ¿quién se perfila en el equipo del 24 de junio? Milder Báez se prepara para ejecutar. Él mismo había conseguido la pena máxima y él también se va a encargar de ejecutar, Blas Antonio. Fue amonestado también en esta acción, en la última digo, por la falta. Salvioni, el volante central de Villarenda. Milder Báez dispuesta a tirar, penal para el 24 de junio. Lo puede empatar Milder Báez. Va tomando mucha distancia Milder. Va Milder. Báez arranca, le pegó afuera. Le pegó afuera Milder Báez. Por eso Arendá sigue ganando el partido 2-1. Sí, señor. Rodi Villalba, que le aguanta como puede a Báez. ¿Y qué es lo que hace Báez? Toma la distancia para después confundirse un poco con Rodi Villalba, porque elige el palo derecho. Erró el arco Báez y este resultado a lo último que mantiene a su favor el conjunto albirrojo, que sigue ganando por 2-1, Blas Antonio. Sí, señor. Erró 24. Y él sigue arriba. Villarenda ganando 2-1. Sale aquí el portero, Rodi Villalba. Y fue lo último de esta primera etapa. Señoras y señores, el árbitro principal, el señor Ricardo Rolón, dice: vamos al descanso. Hasta aquí esta primera parte. Así es que vamos con una ronda con los compañeros, un pequeño análisis de lo que dejó esta primera etapa. Bueno, hay que decir, todos los goles fueron por errores, principalmente del conjunto de Villarenda. Primero, de Benítez, que no está haciendo un buen partido, para que, para la jugada del gol, primeramente un rechazo en medio. Errores de Benítez, de esa jugada prácticamente vino el gol, un centro de Paiva, el cierre y un golazo realmente donde abrió Jiménez el marcador. Y después también el penal, pudimos ver la repetición y realmente sí, lo tocó el jugador del conjunto de 24 y cobró bien realmente el penal y con esto llegó al empate. Y después del rol, Salvioni, que no está haciendo un buen partido, perdió otra vez el balón en el medio campo y de ahí surgió la jugada y él fue a hacer el penal, tratando de recuperar, bien cobrado también el penal. Y bueno, ahí también ya jugó el nerviosismo del ejecutante, donde no lo hizo bien, tenía toda la oportunidad para llegar al empate. Y vuelvo a decir, todas las jugadas surgieron por el rol del propio equipo de Villarenda. Realmente estaba buscando, por sobre todo, claro que sí, se espera más de algunos jugadores, por sobre todo de Cristian Paredes, que apareció poco, eso hay que mencionar también. Siempre Martínez bajando los balones, parece bien. Leite, que estaba un poco impreciso, pero sí, realmente hizo un golazo. Prácticamente ahí, muy pendiente, donde le bajó Martínez. Y bueno, tiene ahora la ventaja, veremos cómo lo mantiene. La defensa, el mediocampo preocupa por sobre todo el rendimiento de Salvioni, que ya tiene la media amarilla, para mí que es uno de los apuntados por el cambio en la media cancha del conjunto de Villarenda. Y vamos a ver qué tal reacciona después de esto también 24, que tuvo la oportunidad de empatar. No, creo que seguro va a entrar con todo hacerlo. Y bueno, estamos viendo un partidazo, eso hay que decir, en esta primera etapa donde está llevando la ventaja momentáneamente el conjunto local, Vicente. Así que bueno, de a poco también escuchamos también tu análisis, después vamos a una pequeña pausa.
Así mismo es, compañero Ariel Acuña, un partido completo donde el Sportivo Guarandá no pudo sacar algunas ventajas ya al inicio del partido. Después, el conjunto del 24 de junio conseguía el primer tanto que abría el marcador. Estamos hablando del número 9, Abel Martínez, de ese chilena, habría marcado entonces para abrir la paridad. Y después, Walter Martínez, que lo consigue desde los 12 pasos, anotar el empate. Y posterior aún, después, cuando se iba en el partido, aparece Leite para poder aumentar la ventaja del 2-1, y después una pena máxima también a favor del 24 de junio, que ya lo vimos que desperdiciaba. Entonces estamos hablando de lo que ha conseguido también Milder Báez, el número 17, y él se encargaba de la ejecución. Erró el arco, le pudo aguantar bien Rodi Villalba, y eso fue lo que pasó. Entonces este resultado que le permite al Sportivo Guarandá llevar entonces en la etapa complementaria, ya mirándolo en cara lo que va a ser la segunda etapa. Y este resultado, claro que sí, que le permite, muchísimo le permite al Sportivo Guarandá pasar a la siguiente ronda, compañero Blas Antonio. Gracias, Vicente, gracias, Ariel. El pequeño o la pequeña pequeño análisis de lo que dejó justamente esta primera etapa de este resultado parcial 2-1 para el cuadro albirrojo, que hizo hasta aquí un partido entonces bastante importante, y lo aprovechó por lo menos también las oportunidades donde estaba arrancando perdiendo al minuto 16, ya el gol del cuadro del 24 de junio con el gol de Abel Jiménez, que abría la cuenta, y después supo manejar por lo menos también es el resultado adverso que tuvo el equipo albirrojo, hasta termina empatando y posteriormente ganando el primer tiempo. Tuvo también una oportunidad entonces magnífica de empatar el 24 de junio cuando ya estábamos jugando, o cuando se estaba jugando ya minutos de recuperación, la pena máxima, y Milder Báez, que remató afuera, la clara que tuvo por lo menos para empatar de vuelta el cuadro del 24 de junio. Termina esta primera etapa, ahora estamos en este entretiempo. A ver la banca que tiene a su disposición Víctor Núñez, arquero de emergencia es Reinaldo Vázquez, Augusto Sanabria es volante central, Augusto Barrio tranquilamente puede jugar también de central o de lateral, pero más bien es el lateral derecho, su puesto natural. A ver, el otro suplente es Miguel Ángel Paredes, puede jugar como enganche. Marcos Antonio Sánchez es volante central mixto, volante de recuperación que tiene el cuadro albirrojo. Y a ver, otro que tiene la banca es Ismael Cuevas. Cuevas es más de costado, digamos, es un extremo hacia el costado izquierdo, tranquilamente puede ser también como atacante. Es opciones que tiene Víctor Núñez. A ver, otro es Richard Toledo, este es central, lo puede jugar ahí tranquilamente como zaguero central Richard Pechi Toledo. Otro suplente es Hugo Javier Benítez, este es centro delantero que tiene también el cuadro albirrojo, señoras y señores. Muchísima gente, hay que agradecer a toda esa hermosa audiencia que tiene siempre Pulses por Más. Es la gente que escribe. Acá Lisandra Saracho, Fuerza Guarandá, dice, así que le saludamos a Lisandra. Avilio Ramón López, Fuerza albirrojo, escribe también Avilio, un abrazo para él. Sonia Pita dice, Fuerza 24, ahí está la gente que va participando, haciendo esta cobertura con nosotros. Elisa Santa Cruz, dice, Fuerza Guarandá desde J. A. Saldívar, Justo Augusto entonces, está viendo el partido. A ver, Jonás Paredes, Fuerza Cristian Paredes, alentando a Cristian.
Elba Barreto, vamos 24. La gente que sigue participando, muchísima gente, realmente muchísimas gracias. Un penal regalado, dice. No especificó si es para Vigarendá o para el 24. Creo que en ambas es más bien una opinión mía. Para la pena máxima, abrió exageradamente el brazo. El jugador del 24 pegó en el antebrazo, entonces por eso pitó la pena máxima. En el otro también creo que también estuvo correctamente el árbitro de pitar la pena máxima, porque el jugador, el defensor de Vigarendá, le agarró al jugador del 24 de junio dentro del área. Entonces es falta, y es falta dentro del área, es penal, y correctamente creo que también pitó el árbitro. Pero bueno, la gente también va dando su opinión, también es respetable, hay que respetar. Bueno, Roberto González Benítez, vamos Walter, otro gol, dice, también va escribiendo. Bueno, qué bonito, dice también. Muchísima gente, es imposible leer todos los comentarios que sigue la gente escribiendo. Acá Liz Ramona Benítez, pero el segundo gol, dice. Bueno. Pero fue una viveza pura por parte del jugador de Vigarendá. Primero, digo por la astucia, y por otro lado, para mí, que nunca dejó por muerta ese balón, por eso sacó provecho, porque parecía que la jugada ya se diluía, porque el arquero salía, también el defensor salía de cubrir en la cobertura de ese balón, y el jugador de Vigarendá no dio por vencido, seguía luchando, y bueno, había una duda entre el arquero y el defensor, por eso ahí el puntín con la pierna zurda, y bueno, esa pelota ya, la consecuencia después tuvimos viendo a través de la pantalla de Pulse por Más. Esa pelota fue adentro, y ese gol justamente le está dando el resultado favorable hasta aquí, y la clasificación al equipo albirrojo en este primer tiempo. Queda todavía el segundo tiempo. Veremos qué pasa, señoras y señores, porque esto está a punto de arrancar, Vicente Paniagua. Sí, señor, así es mismo, compañero. Pasó de todo. En el primer tiempo, un partidazo, lo que se vive aquí en la cancha del Club San Nicolás. Estamos hablando del Sportivo Vigarendá, que está jugando contra el 24 de junio de Capibarú. El resultado que tiene a su favor entonces el Sportivo Vigarendá, que primeramente estaba perdiendo 1-0. Habíamos comentado que era el gol del número 9, Abel Jiménez, que hacía muy buen gol, que abría entonces el marcador de 1-0 tras esa jugada de chilena, cerrando también la posición Paiva y participando ahí el número 9, Abel Jiménez. Y después el empate que también sostuvo entre Walter Martínez, y después posteriormente ya consiguiendo el segundo tanto a través de Leite, y después en lo último también penal para el 24 que lo pudo empatar, y que erró el arco, el número 17. Estamos hablando de Milder Báez, que el resultado entonces persigue siendo el 2-1 a favor del Sportivo Vigarendá. Blas Antonio. Bueno, Vicente Paniagua, vamos a ir tomando ya nota porque se viene cambio para este segundo tiempo. Uno por lado, tengo entendido, Vicente. Voy contigo entonces para dar a conocer los cambios en el equipo de Vigarendá. O sea, el cambio en Vigarendá y en 24 de junio. Sí, señor. Con la casaca número 27 ingresa Emanuel Rodas. No observamos un poco quién abandona la cancha, pero lo cierto y lo concreto que ingresa entonces con la casaca número 27 para el 24 de junio de Capibarú, Emanuel Rodas. Por otro lado, para el Sportivo Vigarendá, el director técnico Víctor Núñez modifica entonces con los siguientes cambios. A ver, ingresa con la número 8 Marcos Sánchez, y abandona la cancha el número 18 del amolestado, que sería José Salvioni. Perfecto, Vicente Paniagua. Salió Salvioni en Vigarendá, ingresó Marcos Antonio Sánchez. Y en 24 de junio el que ingresa es el jugador Emanuel Rodas. Perfecto, señoras y señores, va a arrancar la etapa complementaria. Va a arrancar el segundo tiempo. Lo gana 2-1, digo bien, el equipo de Vigarendá. Y acá vemos el presidente de la federación. Está presente el señor Eladio Genes.
ya también para este compromiso. Llega el presidente de la Federación, Domingo Vicente, para presenciar este segundo tiempo. Va a arrancar la etapa complementaria. Ahora sí, ya autoriza el árbitro. Mueve la pelota, 24. Segundo tiempo en marcha. Aquí la primera carga el 24 de junio con Paiva. Va Paiva, Richard adelanta ese balón. Va el recientemente ingresado Rodas, insiste. 24, viene el centro. Saldívar está quitando para el cuadro de Arendá. Desde el banco se escucha larga, es decir, para la defensa, para que pueda sacar largo Vicente Paniagua. Pero por supuesto que sí, son los que gritan también el Sportivo Arendá, porque recordemos que el Sportivo Arendá está ganando 2-1, para que esto le sirva también para la tranquilidad, que está gritándoles desde el banco también, tranquilo, pero saque si lo quiere ganar, y es lo que tiene que hacer el Sportivo Arendá. Fernández levanta la pelota para Richard Leite, corre Leite, la marca defensiva por parte del jugador Joel Caballero. Ahí está Caballero, ya pierde ante la presencia ahí de Walter Martínez. Va Martínez, ahora sí sale el 24 con Milder. Báez adelanta para Richard Torres. Richard juega, avanza 24. Va con todo, busca del empate. Saldívar que desvía, queda para el capitán Cristian Paredes. Baja Paredes. Intenta salir jugando el cuadro albirrojo. Presiona 24. Gana el equipo local 2-1. A ver qué pasa. El árbitro que se acerca también dice que, a ver, que lo que indica que se termine aquí. Eso por lo menos lo da a entender la advertencia por parte del árbitro. El partido que ya se juega. Este es el capitán Cecilio Torres. Cecilio adelanta la pelota. Avanza 24. Va en busca del empate. Costado izquierdo, viene el centro. Paiva. Baja, atención, está la defensa que reacciona. Aquí llegó 24, que entró con todo en esta etapa complementaria. Sí, señor, mucho cuidado, porque recordemos que Paiva, el mismo jugador, cerraba esa posición para que pueda anotar Abel Martínez. Y ahora, una vez más, cerrando la posición, el justo jugador Paiva después termina sacando como puede Fernández para que pueda aparecer la tranquilidad defensiva del conjunto del Sportivo Granada. Habrá salida, señoras y señores. Va a ser salida para el equipo albirrojo, que va a salir desde su arco. Señoras y señores, habrá salida para el conjunto de Arendá, y Rodi Villalba prepara la salida. Sí. Va Carvajal, perdón Ariel, Carvajal que presiona, sigue presionando Carvajal, atención, bueno, termina rebotando en el esférico. Habrá salida para el cuadro del 24 de junio, el representativo de la Liga de Capivarí, mi querido Vicente Paniagua. Sí, señor, aquí Benítez prácticamente que apura un poco la salida porque está herido el 24 de junio de Capivarí cuando se produjo el remate. Aquí un remate del número 10 buscando sorprender un poco el arquero de Rodi Villalba, pero aparece arriba del travesaño esa pelota que va a ser salida que corresponde al conjunto del Sportivo Bugarena. Espacio, por eso termina rematando en forma tranquila. El remate salió afuera. Llegó el 24 cuando aquí intenta Villarenda. Desvía Walter, pero no había receptor. Por eso ya hay salida y va a ser para el representativo del 24 de junio. Su portero es Benítez. Saca Daniel, pelota arriba. Bien. Richard Franco en la marca aquí. Milder Báez que presiona. Va Báez. Corre hacia el costado derecho. Joel Caballero va insistiendo. Ya está la marca ahí de Benítez. Franco ahora. Va Martínez, Walter que lucha. Se encuentra de forma solo prácticamente Walter. Por eso ya pierde también la posición del balón. Jiménez juega hacia atrás. Juega con su compañero Joel Caballero. Que levanta. Profundiza el pase, pero no hay tampoco destinatario en 24. Habrá salida para el elenco local, el cuadro del Sportivo Arendá. Sí, señor. Le agradecemos también al amigo Hugo Chaparro
que apoya al deporte local y el Deportivo Garantá, y también a Novedades Robinson, del amigo Edison Miranda y familia, que apoya la transmisión y al deporte local. Señoras, señores, gana Arendá con este marcador. Está siendo el equipo finalista de la Precopa Paraguay de la Federación del Segundo Departamento San Pedro. Arendá que está haciendo historia. Arendá que está haciendo realmente cañón y se está haciendo respetar dentro del segundo departamento. Aquí sale 24. Va insistiendo también un buen equipo guapo como es el 24 de junio. Hasta aquí se impuso la Albirroja 2-1, es el marcador. Sí, señor, así mismo es, compañero Blas Antonio, así como decías, el Deportivo Arendá que está haciendo historia de jugar ya casi con este 7 partido en cara a lo que es la semifinal, y con este resultado, claro que sí le permite a pasar a jugar entonces la final, que sería, ¿por qué no soñar? Porque se está jugando ya la etapa complementaria, el segundo tiempo, y que el resultado mantiene a favor 2-1. Corre Milder, Baez, desvía, pero Caballero no pudo alcanzar ese esférico. Habrá lateral. Esta vez defensivo corresponde para el equipo albirrojo. Gana 2-1 el partido. Señoras y señores, Precopa Paraguay aquí por Pulses por Más, a través de las diferentes plataformas digitales. Aquí sale el albirroja con espacio. Va Leite, pica Leite, tercero en camino, va Leite. La defensa sigue, pared de cabezazo. Increíble esa pelota que fue lamiendo prácticamente el poste derecho. Aquí se asomó, aquí llegó la albirroja, se asomó el elenco local y se salvó el 24 Vicente Paniagua. Qué buena manera de toques de que tiene el conjunto del Deportivo Arendá. Primeramente Sánchez y después Leite, que lo consigue robando esa posición, y tenía la posibilidad, la magnífica oportunidad de poder buscar abajo de Benítez, y él que quiso filtrar por lo menos para buscar a David Carvajal, y después de rebote aparece el cabezazo del capitán del equipo. Estamos hablando de Cristian Paredes, esa pelota que fue rozando del poste de Benítez y que termina siendo salida, y se salva aquí el 24 de junio de Capivarú del tercer tanto del Sportivo Arendá. Aquí se escapaba Carvajal y desde atrás prácticamente le termina enganchando al jugador Carvajal, el jugador casaca 10, Juan Alberto Torres. Por eso le muestra la tarjeta de amonestación el árbitro del partido. Creo que en esta oportunidad, a distancia de su asistente que estaba prácticamente a metros de esta jugada, le indica que es para la amonestación. Ahí está el centro, Martínez que lucha, atención, desvió Walter Martínez, no pudo cerrar esta en Franco. Sí, señor, y qué manera de elevarse arriba Martínez, buscando toda la posición de poder peinar la pelota, y lo puede conseguir a través de esta jugada también de la pelota parada, y no pudo cerrar, que tiene que pescar mucho más Leite, porque todas las pelotas que se va arriba la peina, y estamos hablando de Walter Martínez, el guapo 9 que tiene el Sportivo Arendá. Sí, señor, le agradecemos a Casa Alex, motores puestos que se encuentra en Uruguay. También cuenta con materiales de construcción en el centro mismo de Uruguay. También le agradecemos a Ismael Luis de Capote Deportivo Arendá, y también la transmisión de Pulse por Más. Perfecto. Gracias, Ariel. Viene el centro, Walter que lucha, va Walter. Hubo mano, dice el árbitro Rolón. La mano fue de Martínez. Sí, señor. Primeramente creo que fue cuando bajaba la pelota, se le fue también las manos ahí del capitán, y después le cobró falta en ataque ya a favor del 24 de junio, cuando ya hay modificaciones para el 24 de junio de Capivarú. Va a abandonar la cancha el número 9, Abel Martínez, el autor del gol, ingresa entonces con la casaca número 29. Estamos hablando de Néstor Cáceres, mientras que se prepara otra modificación. Abandona la cancha el número 35. Estamos hablando de Matías Paiva. Va a permitir el ingreso del número 2, Rodrigo Velázquez, y abandona la cancha también el número 17, creo que fue Milder Baez, lo que ha fallado también el penal, y ingresa con la número 3 Hugo Orsuza. Gracias, muy amable. 3 cambios realiza
en esta ventana el cuadro del 24 de junio. Aquí intentó ir por afuera Walter Martínez. Sin embargo, picó fuerte. Habrá salida para el cuadro del 24 de junio que apura las acciones. Ahora sale Vigarenda. Queda para Sánchez. Ya hubo falta en el anterior. Habrá tiro libre cerca de la raya que divide este terreno en dos. Es para el 24 y ya lo realiza. Franco que cubre. Pelota que sobra. Atención, va el 27. Es el jugador que ingresó hace instante, Emanuel Rodas. No pudo dominar el esférico, se le escurrió, por eso va a ser saque de salida para la albirroja. Sí, señor, prepara entonces la salida el arquero, que no se apura para nada, Rodi Villalba, que espera también ganarse algunos minutitos, porque claro que sí que le conviene este resultado cuando busca arriba a Carvajal y que la consigue dominar el capitán del equipo, Cristian Paredes. A ver, Cristian Paredes, ¿qué hace? Cristian juega con Carvajal, buena acción de Carvajal, se cae, falta, sí señor, el árbitro, ¿o no pitó? Bueno, sin embargo, va a ser servicio manual. Servicio manual para el cuadro albirrojo, que gana el partido por 2-1. Bueno, ahí está el servicio manual. Aquí quiso cobrar la falta también Saldívar. El árbitro dice que es servicio manual. Gana Vigarenda 2-1. El servicio que se cumple. Martínez que desvía. Atención, la defensa que responde sacando ese esférico. A ver quién tiene todavía a su disposición. El DT albirrojo. Después de este avance, Vicente nos cuenta porque se viene 24, va Torres, habilita a su compañero que aparece destapado, va Rodas, se frena, va Rodas, tiene la pelota el cuadro del 24, juega con Cáceres, los recientemente ingresados se encuentra Sánchez en la recepción de la pelota, insiste 24 de junio, va al 18, le pega al arco, tímido el remate, va a ser salida para Vigarenda. Ahora sí escucho Vicente Paniagua, la banca del cuadro albirrojo. Sí señor, tiene todavía a su favor el director Víctor Núñez, el arquero suplente que sería Reinaldo Vázquez, el arquero juvenil, también el número 5 Augusto Sanabria, el número 2 Augusto Barrios, al número 24 Miguel Paredes y con la número 17 Ismael Cuevas, con la número 4 Richard Toledo y con la número 9 Hugo Benítez. Gracias, muy amable Vicente Paniagua. A ver, el equipo del 24 de junio. Bueno, tiene también a su disposición el director técnico Pedro Villanueva al número 1, el arquero suplente que sería Jorge González, el número 30 a Fernando Andúnez, el número 7 Nilson Torres, el número 6 Armando Duarte. Y el número 8, Ángel Ortiz. Perfecto, ya ingresaron Emanuel Rodas, como así también Hugo Orsuza. También allá había ingresado Néstor Cáceres. Y a ver qué me falta, el número 2, Rodrigo Velázquez. 4 cambios ya realizó el cuadro visitante. Atención, Benítez. Sí, señor, parecía que se le iba a escapar ese balón, pero Benítez estaba también seguro en el arco del 24. Aquí intenta salir jugando. 24 de junio. Saldívar, que comete falta. Habrá tiro libre en su terreno, todavía corresponde para el 24 de junio. Néstor Cáceres abre hacia la punta derecha, viene la marca aquí, Mateo Benítez, y sale jugando Mateo, corre el lateral zurdo, Mateo que adelanta el esférico, ya está la marca, de rebote queda otra vez para Richard Leite, este es Ortiz, juega con Sánchez, Leite, Sánchez otra vez, va teniendo la pelota ahora el albirroja, ahí está Sánchez, se cae Marcos Antonio, sin falta dice el árbitro, peligrosamente aquí recupera el equipo del 24 la posición del balón, retrocede ahora con Velázquez, este que juega para Antúnez, corre el número 3, va Antúnez, este Orsuza, pega en la humanidad del defensor, entonces va a ser córner. Sí señor, buscando ahí la pelota arriba, que se fue Benítez, va a tener a su favor un tiro de esquina el 24 de junio de Capíbar. Segundo tiempo de partido. Gana 2-1 el cuadro local. En la ida fue 0-0. Entonces Vicente Vigarenda está consiguiendo el pasaporte a la final. Habrá córner, servicio de esquina para el 24 de junio. Sobre la punta derecha
se perfila para el envío. El jugador del 24. Aquí está el centro. Pelota arriba. Golpe de cabeza. Fue defensivo. Ortiz también colaborando en ese balón, desviando. Ahora corre, vamos a ver si alcanza. No lo alcanzó. Ya salió el esférico, habrá salida. Lateral corresponde ahí en el medio terreno para el equipo del 24. Sí, señor, le agradecemos a Janina Paredes y Arnaldo Lomaki desde Madrid, España, respaldando la transmisión, y a su querido Club Deportivo Garantá. Mucha gente, Vicente Paniagua, hoy alentando al equipo albirrojo. Por supuesto que está haciendo una campaña interesante. Hasta aquí está siendo ya finalista, por lo menos con este resultado. Sí, claro que sí, compañero Blas Antonio, mucha gente que viene a apoyar el Sportivo Garantá, porque recordemos que es un club joven donde tiene su primer título en la campaña de la Liga Deportiva de Uruguay, en el campeonato, mejor dicho, de la Liga Deportiva de Uruguay, y después transcurrir de estos partidos de la Precopa Paraguay, está jugando ya casi como 7 partidos, de esta que sería la semifinal, jugando ya su segundo partido, la primera, la ida, que fue en la cancha del Club 4 de Mayo, el partido 0-0, y aquí en la cancha del San Nicolás, el partido... Señor. El elenco local, el cuadro del representativo del Sportivo Garantá. Sí, señor. Bueno, vamos con los oficiantes. Bueno, le agradecemos al amigo Edgar Salinas y familia, que respalda la transmisión, y también al Deportivo Garantá en la Precopa Paraguay. También a la misma Elbrita, que apoya al Deportivo Garantá, y también la transmisión de Pulse por Más, Casa Alex, motor de puntos, que se encuentra en el centro mismo de Uruguay, vidrería 30. Y también a Novedades Robinson, que se encuentra en el centro mismo de Uruguay, al amigo Hugo Chaparro, y también a Farmacia San Expedito, cuenta con medicamentos nacionales importados, y también al señor Alcides López y familia, que apoya la transmisión y al deporte local. Bueno, muchas gracias, Ariel. Una vez más, un saludo grande, saludos cordiales para toda la gente que está haciendo con nosotros esta cobertura. Vicente Paniagua, la gente que está viendo la transmisión en diferentes puntos del país. Muchísima gente que se están prendiendo a la señal de Pulses por Más, observando y alentando también a cada uno de sus equipos, tanto los hinchas de Garantá como así también lo del 24 de junio. Sí, así mismo es, compañero, mucha gente viendo también el partido a través de la página oficial de las 3 plataformas que estamos nosotros posibilitando a la gente para que pueda ver este partido a través de Pulse Sport Más, a través de Facebook, YouTube, y estamos también tranquilamente a través de la radio online para que puedan disfrutar este partido del 24 de junio versus Sportivo Garantá, que tiene al resultado 2-1 a favor del conjunto local. Aquí consigue córner, servicio de esquina el 24 de junio, que busca el empate. En este segundo tiempo ingresó con todo, por lo menos con otro ímpetu, con otras ganas el equipo del 24 cuando busca el centro, pelota arriba. Resta quitando la defensa, complementa el capitán Paredes y queda para Ortiz. Corre Ortiz, buena opción. Ahí se muestra Carvajal, si lo ve, hay peligro. Pelota para él, va Carvajal, tercero en camino. Carvajal está... Se cae, reclama penal. Rolón dice que no pasó nada. Bueno, y no sé si exagera un poco también Carvajal, porque tenía como para poder rematar la pelota y se anima a esperar un poquito más al defensor que lo empuja, y el árbitro que lo vio que solamente exageró un poco Carvajal y deja pasar David Carvajal esta brillante oportunidad que tuvo. Qué buen ataque que se produjo entre Ortiz y Carvajal. Otra vez Carvajal. Otra vez insiste Garantá con el 19. Va Carvajal, David que lucha. Insiste Carvajal. Recupera 24 de junio. Carvajal que casi termina cometiéndole falta penal en esa acción. El árbitro observó que no pasó nada. Hubo toque, es cierto, pero por lo menos no es sancionable. Aquí la carga Orsusa. Atención al remate de Orsusa. El arquero desvía. Velázquez. Afuera. Se salvó Garantá, Vicente Paniagua. Sí, señor. Qué manera de rematar Orsusa.
y Velázquez, que cerrando esa posición no pudo conectarla bien. Era imposible para el arquero Villalba, y de milagro aquí se salva el Sportivo Grandá. Esa pelota que termina yendo arriba del travesaño, y aquí habrá susto y salida para el Sportivo Grandá. Rodi Villalba, el guardián albirrojo, prepara la salida. Rodi saca pelota largo. Arriba es esférico, vuela en las alturas. El defensor que desvía es Martínez. Sale Cecilio Torres. Aquí se apoya con su compañero Caballero. Torres otra vez, presiona Sánchez. Desvía otra vez, el rebote queda para el jugador. Casaca 3 es Hugo Orsuza. El hombre de remate hace instante. Aquí tiene la pelota Mateo. Juega Mateo. Se equivoca. Cecilio Torres sale. 24 y la pelota. Aquí presionado. Igual zafó de la presión aquí Néstor Cáceres. Juega con Orsuza. Tiene la pelota 24. Orsuza que levanta. Divide las acciones. Franco. Falta una carga. Le agarró ahí entonces el jugador Richard Franco. Ahora tiro libre para 24 de junio. Sí, señor. Y aquí Franco, que tenía que cuidar todo de toda, porque aparece por ahí de cerca, ya cerquita del arco, el arquero Rodi Villalba. Entonces aparece un tiro libre a su favor, peligrosísimo, que tiene el 24 de junio para poder buscar por lo menos el empate, Blas Antonio. Néstor Cáceres frente a la pelota, el volante central de 24 que ingresó en esta etapa complementaria, va a ser el encargado. Ya autoriza el árbitro. Ahí está el centro, pelota arriba, el arquero que sale a media, atención, falta, sí. Una obstrucción contra el arquero que iba a intervenir, le cubrió el camino, entonces falta en perjuicio del portero. Iba a ser tiro libre en su salida para Garanda. Sí, señor, estamos hablando del número 11, Torres, que aparece por ahí empujándolo, no sé si pisándole el arquero Rodi Villalba, que está sentido ahí en el piso. Y bien por Rodi, porque eso es lo que le conviene un poco al Deportivo Grandá, respirar un poco, porque se está jugando ya 80, ya casi 80 del segundo tiempo, y eso es lo que tiene que hacer el Deportivo Grandá, buscar de tranquilizarse más un poco, así para poder conseguir el objetivo, Blas Antonio. Quedó averiado el guardián, el portero del representativo albirrojo, el de Sportivo Villarenda, Rodi Villalba. Tras esa acción quedó lastimado. Hasta aquí le cuesta todavía recuperar el portero Rodi Villalba. Está jugando, yo dije 80, me adelanté un poco con el tiempo de juego. Casi 70 era lo que ocurría, esta falta de parte de Rodi Villalba, que aún sigue sentido. Aparecen también ahí la sanidad para poder asistirle al jugador, el arquero Rodi Villalba. Nosotros, ¿qué te parece si vamos a aprovechar para hacer una tanda comercial con el compañero Ariel? Adelante, por favor. Sí, señor. Bueno, vamos rápidamente. Otra vez más, farmacias en Expedito, que cuenta con medicamentos nacionales importantes, y también al señor Alcide López y familia, que apoya la transmisión y al deporte local. También le agradecemos a Hugo Chaparro, que apoya el deporte local y también el Deportivo Garantá. A Noé Robinson le agradecemos al amigo Edison Miranda y familia, que apoya la transmisión y al deporte local, y también a Vidrería 33.3. Va a salir el portero de Arendá, señoras, señores. Gana el compromiso 2-1. Avanza Martínez, tercero en camino. Martínez que juega, atención, Franco que quería. Era el jugador Leite, pero ya está el anticipo defensivo. Saldívar que desvía. A ver la pelota que sobra. Sale Sánchez, juega con Carvajal. Tiene David. Esta que juega con el jugador, el capitán Cristian Paredes. Se frena Cristian. Ya está la marca, sigue Cristian. Quiere escapar Cristian. Y sí, señor, se escapó, pero el defensor tuvo que cortar con falta. Habrá tiro libre para Villarenda. Sí, señor, lo correcto, lo que hizo el capitán Cristian Martínez, tratando de tener un poco la pelota. Y del árbitro de cobrar la pena máxima, entonces a favor del Sportivo Grandá, es la falta, porque se iba escapando el capitán del equipo del jugador Cáceres. ¿Y qué es lo que hizo Cáceres? Cortar la jugada, y aparece entonces una oportunidad de tiro libre que tiene a su favor el Sportivo Grandá. Gracias, Vicente.
Habrá tiro libre, especie de córner corto, es para el conjunto albirrojo. Richard Leite para el remate, ya autoriza Rolón, viene el centro de Leite, va, atención que era para Paredes, el remate pifiado. Ahora sí la defensa que saca, y ojo con esta salida rápida del 24. Bueno, no pasó nada, aquí se asomó el elenco local. Aquí se salva el 24 de junio de Capibirú. ¿Por qué te digo esto? Porque Cáceres, intentando sacar la pelota, la peina entonces, y de rebote le pide ahí a Martínez y Paredes que lo pudo rematar, y aparece no muy fuerte el remate, y aquí se salva también el 24 de junio de Capibirú. Cuando se viene a la cancha también casaca 30 Vicente Paniagua. Sí, señor, estamos hablando de Fernando Antunes, y abandona la cancha el número 11, Richard Torres. Muy amable Vicente Paniagua, ya está a la cancha Fernando Antunes. Aquí queda para Martínez que juega con el jugador Leite, que pica, va Leite. Anticipa muy bien Orsusa, juega con su portero y está de vuelta, juega con Orsusa, este deja para Néstor Cáceres. Cáceres que organiza la salida para el 24. Adelanta Dávalos. Aquí intenta Paredes. El balón que va afuera. Benítez que dejó esa pelota que se escape afuera para que sea lateral defensivo para el cuadro. Aquí el resultado que ya consiguió en la primera etapa Vicente Paniagua. Sí, señor, y lo define ahora el Sportivo Arandá en el primer tiempo, porque recordemos que lo pudo empatar Walter Martínez desde los puntos penales, y después Leite, que habría también ampliado la ventaja de zurda hacia el último minuto cuando se iba a la primera etapa, entonces ampliaba entonces la ventaja para que pueda ganar ya en este resultado de 2-1 a su favor el Sportivo Arandá. Ya 71 minutos de partido, señoras y señores, más de una hora de juego. Gana Arandá, el marcador 2-1. Aquí falta de Martínez. O finalmente cobró Oxay, entonces el asistente levantó el banderín. Pero después termina lastimado también el casaca 20. El número 20 de Arandá es Walter Martínez. Habrá tiro libre para el 24 de junio, que intenta ir hacia adelante, pero hasta aquí les cuesta Vicente Paniagua. Sí, señor, está muy herido el 24 de junio, que está buscando primeramente tranquilizarse un poco, que le permite mucho también de relajarse, pero recordemos que está perdiendo 2-1 y que tiene que colaborar más entre el medio campo y tratar por lo menos de tener la pelota. Hoy le vi muy ausente al capitán del equipo del 24, que en la ida mostró mucho este jugador. Estamos hablando del número 15, el capitán, que sería Cecilio Torres, que también tuvo algunos errores, pero hasta aquí les cuesta mucho. Fíjate ahora, por ejemplo, de esta pelota que va perdiendo otra vez. Estamos hablando de Richard Martínez, otra vez errando esa posición, saliendo hacia los costados, que le permite tener la pelota una vez más al Sportivo Arandá. Bueno, avanza Arandá, ya está el desquite defensivo, y voy con Ariel Acuña para una ronda comercial en este compromiso. Sí, señor, le agradecemos a Farmacia San Expedito, que cuenta con medicamentos nacionales importados, y también al señor Aciel López y familia, que apoya la transmisión, y al deporte local. Aquí intenta Arandá de vuelta. Va con todo Arandá, presiona, gana Ortiz, va Ortiz, avanza la albirroja, el centro que busca a Leite, de golpe de taco. Walter Martínez no entendió la jugada. Aquí se asomó la albirroja. Sí, señor, le agradecemos a Janina Paredes y Arnaldo Lomaquis desde Madrid, España, que les paga la transmisión, y al querido club albirrojo. Aquí intenta 24 ir hacia adelante, pelota que carga, recepciona bien el casaca 27, le cuesta un poco a Rodas. Va insistiendo, el capitán Paredes se cae, reclama falta. El árbitro cerca de la jugada dice que no pasó nada y le invita para que se levante. Ahora sí, pitó, o en este caso paró la jugada para que pueda asistir al jugador casaca 10, el capitán Cristian Paredes. Le agradecemos a Edgar Salinas y familia, que nos paga la transmisión, y al Sportivo Arandá en esta Precopa Paraguay, también al amigo Ismael Brita, que apoya al Sportivo Arandá, y también a la transmisión de Pulse Sport Más, a Casales Motores Puestos en Uruguay. Encontrar materiales para la construcción para cada hora, y también Motores Puestos. Te esperamos en Uruguay Centro, a Vidrería 33.3 de Felipe Domínguez, que apoya a su querido club Sportivo Arandá, y también a Novedades Robinson, el amigo Edison Miranda y familia, que apoya la transmisión del deporte local. También
Atención porque carga 24, perdón Ariel, va Leite, ahora sí ya sale Leite para Villarenda. Esta carga por parte del 24 de junio y sale Leite con pelota dominada, Leite que corre. Le quita la pelota, habrá lateral para Villarenda. Voy contigo de vuelta, Ariel Acuña. Sí, señor, deseamos Hugo Chaparro que apoya al Deportivo de Cali y también al Deportivo Villarenda. Ya en instantes, señoras y señores, actualizamos también el resultado en el otro escenario deportivo, porque allí se juega también en la ciudad de San Pedro del Icuamandiyú, el capital departamental. Allí se juega el partido también, el otro semifinal entre el General Samaniego ante el 29 de junio. General Samaniego, el representativo de la Liga Sanpedrana ante el campeón, o en este caso el equipo invitado, vendría a ser el equipo del 29 de junio de Guayaquil, que sería del barrio San Pedro. Ya al instante actualizamos aquí. Villarenda gana 2-1. Villarenda es el equipo finalista hasta el momento, a pesar que faltan algunos minutos importantes todavía al partido, pero por el momento Villarenda está consiguiendo el pasaporte. Aquí tiene el esférico 24 de junio que insiste. Va Benítez en la marca. Termina cometiéndole falta al jugador. Casaca 30 de 24 es Fernando Antune. Habrá tiro libre para el 24 de junio. Sí, señor, y Benítez que se lo ve muy cansado, Blas Antonio. Recordemos que tiene a Augusto Barrio, por ejemplo, el director técnico Víctor Núñez, que lo puede modificar tranquilamente porque se lo ve muy cansado. Al lateral izquierdo estamos hablando de Mateo Benítez. Ya se autoriza el servicio, pelota arriba, atención, va 24. Bien Richard Leite en la marca, colaborando también la zona defensiva. Aquí intenta Mateo Benítez, termina otra vez cometiendo falta. En posición Vicente Paniagua. Sí, señor, y eso es lo que te decía. Está buscando solamente retener un poco la pelota. ¿Y qué es lo que hizo aquí? Por ejemplo, convirtiendo otra falta y desde el mismo lugar, que no tiene que pasar más a esto a Deportivo Villarenda, porque recordemos todas las pelotas paradas también, que tienen buenos pateadores el conjunto del 24 de junio de Capibarú. Aquí la advertencia del árbitro. Rolón para Mateo Benítez. Ya se autoriza el servicio. Tiro libre de vuelta. Centro rasante. Pelota. Otra vez gana Benítez. A ver para quién. Va insistiendo 24. Bien Franco en la marca. Pero ya hubo mano del atacante. Entonces va a ser salida para Villarenda. Sí, señor, actualizamos ya entonces el otro compromiso. Sigue empatado 1-1 el compromiso entre General Samaniego y el conjunto de 29 de junio. 66 minutos ya de la segunda etapa. ¿Y acá cuántos minutos ya? Vamos a marcar, por favor, maestro, compañeros, porque es momento también de pausa. Vicente Paniagua, Ariel, a ver cuántos minutos ya de partido. 77 ya del segundo tiempo. El marcador 2 para el Deportivo Villarenda y 1 para el 24 de junio de Capibarú. Señoras y señores, por el momento se va a desatar la alegría hacia el sector sur, donde está la parcialidad de Villarenda y mi querido Vicente Paniagua. A pesar que falta minutos importantes, hasta el momento podemos decir que está a punto de desatar la gran alegría hacia el pueblo de Villarenda. Qué emoción de visualizarle ahí a la gente. Ahí más o menos están, te podría decir como 800 personas por ahí apoyando al Sportivo Villarenda, que tiene la afición todita, dejando vacío las casas ahí por el barrio de Villarenda, por supuesto, acompañando al Sportivo Villarenda, que está soñando de a poco, faltando nada más y nada menos que 18 por lo menos, ya con la adición entonces para que pueda terminar el partido. Y el Sportivo Villarenda, como te dije, está marcando su territorio y haciendo ya historia en la Precopa 2025, el único equipo que realmente está mostrando con muchas habilidades de jugar la semifinal contra el 24 de junio, que también que ha marcado ya 3 veces consecutiva en forma participando en esta Precopa Paraguay, y que aquí en la cancha de San Nicolás, con mucha afición deportiva, el Sportivo Villarenda está ganando por 2-1. Aprovechando también Vicente Paniagua esta pausa en el partido para mandar un cordial saludos a los grandes amigos y compañeros de el deporte, show de deportes, sí, de Capibarú. Está también compartiendo la señal de Pulse Sport Más, también a ND Deportes. Así es que los compañeros, un gran saludo para ellos.
Señoras y señores, Show de Deporte y ND Deportes entonces está retransmitiendo también nuestra señal, compartiendo de Pulses por Más. Así que un abrazo para ello. Aquí intenta Garendá y consigue este córner y va a respirar aquí también el elenco local Vicente Paniagua. Sí, señor, porque el número 37, Joel Cubilla, desvía esa pelota sin complicaciones. A un costado va a ser entonces tiro de esquina que tiene a su favor el Sportivo Garendá, mientras que se lo vemos también a Walter Martínez ahí caído. Creo que sintió está cansado, se lo ve cansado también a Martínez, pero todavía, ahora sí, se levantó y se va a ejecutar el tiro de esquina, Blas Antonio. Perfecto, Martínez sin duda, el hombre más maltratado en el partido, en el cuadro albirrojo, y es una de las figuras sin duda del equipo albirrojo. Hasta aquí luchó muchísimo realmente, entonces está en el podio para ser como figura del partido. Aquí está para ejecutar el córner Leite. Ya autoriza el árbitro. Centro de Leite. Se cae Fernández. Y ojo porque sale de contra. 24 de junio conduce Antunes. Antunes habilita a Velázquez. Bien en la marca aquí. Sánchez. Marcos Antonio ya juega con el jugador. A ver, este es Carvajal. Ya pierde. Bien Fernández. Saca esa pelota. Lucha Martínez. Sigue Martínez. Se cae. Reclama falta. No dice el árbitro. Habrá lateral, corresponde para el 24 de junio de Capivari. Pierde 2-1 el equipo del representativo del 24 de junio. El elenco amarillo. Avanza Leite. Deja para Walter. Leites otra vez. Sale muy bien aquí Cecilio Torres en la marca. Bien por Leite en la lucha. Bien también por Cecilio en la marca. Habrá salida para el portero Daniel Benítez. Sí, señor. Aquí Leite buscando la posición y aparece aquí marcando su territorio. El capitán que andaba perdido por ahí. Aparece entonces el número 15, el Cecilio Torres, para poder cubrir, poner toda la carrocería, así para que Leite deja pasar ese posible ataque del Sportivo Garendá, que ahora sale el 24 de junio de Capivari. Sale el conjunto azul y oro, busca el empate Saldívar, saca esa pelota, va Dávalo, se acomoda Dávalo, pierna zurda. Queda ya en poder de Rodi Villalba, que va a atrapar ahora sí. Se queda con ese balón. Sí, señor, el seguro arquero, claro que sí, es seguro. Aparece siempre Rodi Villalba. Tras ese remate de Orsuza, aparece el buen arquero que tiene el Sportivo Garendá, Rodi Villalba, que atrapa ese balón, que se va a producir la salida para el conjunto local. A ver, marcamos el tiempo de juego y marcador con Vicente Paniagua. 82 del segundo tiempo, el marcador 2 para el Sportivo Garendá y 1 para el 24 de junio de Capivari. Señoras y señores, habrá pelota para el representativo del 24 de junio. Bueno, Cristian que reclama. Señoras y señores, Cristian que ya estamos amonestados también en el conjunto albirrojo. Aquí lanza el servicio Néstor, en este caso el esférico que divide las acciones. Antunes, se deja para Orsuza. Este es Orsuza, hace participar a Antunes. Sale muy bien Franco. El zaguero central sale. Epa, se complica. Entonces aquí va 24, se perfila, atención, pierna derecha. El arquero seguro se queda con la pelota. Sí, señor, claro que es seguro. El seguro arquero Rodi Villalba aparece una vez más. El zapatazo que se produjo a través del 29, Néstor Cáceres, arrojándose por el piso. Entonces aparece cerrando la tranquilidad defensiva. El arquero, el seguro, claro que sí, Rodi Villalba para el Sportivo Garendá. Muy cerca de la finalización del partido. Muy cerca de conseguir un triunfazo, muy cerca de asegurar el pasaporte para la gran final, el Sportivo Garendá. Sí, señor, le agradecemos a Farmacia San Expedito, que cuenta con medicamentos nacionales importados, y también al señor Alcide López y familia, que apoya la transmisión y al deporte local. Habrá lateral, es para el equipo albirrojo, que gana el partido 2-1. Los goles en el compromiso, en la primera etapa, los tres. En el primer gol había marcado, abrió la cuenta Abel Jiménez, empató para Garendá de tiro libre penal. El jugador Walter Martínez amplió, Richard Leite para el 2-1. Habrá salida aquí para Rodi Villalba.
El guardameta que saca, pelota arriba. Corre. Carvajal, presiona Carvajal. Martínez sale. Ahora Cecilio, presionado también. Va Arendá, Cecilio. Ahora sí Leite comete falta. Habrá salida para el 24, Vicente Paniagua. Me parece que exageró un poco de cobrar la falta aquí el árbitro principal porque robaba tranquilamente la posición Leite. La pelota que le robaba al capitán del equipo y aparece la falta en ataque. Entonces, ¿qué anuncia el árbitro principal Rolón? Que va a hacer salida, que ya lo hizo rápidamente el 24. Va Velázquez, centro arriba. Atención, ¿quién baja? Bajó, pero ya está la marca de el jugador Mateo Benítez. Walter, otra vez Walter en el piso. Y bueno, sin duda es el hombre más maltratado en el partido, Vicente Paniagua. Sí, señor, y aquí aparece una vez más Walter Martínez poniendo todo su carrocería para poder dominar la pelota. Y después el jugador aparece de atrás, Orsuza, para cometerle una dura falta. Y Walter Martínez. Mientras que hay una modificación de falta del Sportivo Grandá, Blas Antonio. A ver quién se viene, Vicente Paniagua a la cancha en el Sportivo. Casaca número 17, estamos hablando de Imael Cuevas. Vamos a ver quién abandona la cancha para permitir el ingreso de Imael Cuevas. Bueno, va a abandonar la cancha la casaca número 19, estamos hablando de David Carvajal para permitir el ingreso, aplaudido, abandona la cancha entonces Carvajal para permitir el ingreso el número 17, Imael Cueva. Gracias, muy amable Vicente Paniagua, y el aplauso que se escucha por el lado albirrojo es para Carvajal entonces, que también cumplió a la altura de este compromiso, abandona el campo de juego, termina el partido entonces para David Carvajal, ya está la cancha Ismael Cuevas, avanza Arendaba Cuevas, primer balón que toca Cuevas, centro arriba, está el tercero, sobre el balón sigue el peligro porque está Martínez que lucha, sigue Walter, Martínez que juega, Ortiz que se perfila, va Ortiz, remató, golazo, gol albirrojo, gol del Sportivo Arendá, señoras y señores. Walter que habilitó esa pelota para José Ortiz, esta que se acomodó, remató, colocado con toda intención y pone el tercero. Señoras y señores, el Sportivo Grandá, el conjunto albirrojo, acaba de convertir el tercero, señoras y señores, y liquidar el expediente llamado 24 de junio. Aquí Sportivo Grandá deja el partido 3-1. Sí, señor. Hablamos del podium. Hablábamos de Walter Martínez con la casaca número 20. ¿Y qué es lo que hizo Walter? Aguantaba hasta lo último a Velázquez y después dio a ingresar a José Luis Ortiz y de puntín, pisándole ese pase a Ortiz. Y Ortiz, ¿qué es lo que hizo? Intentó filtrar la pelota y primero vio a Benítez adelantado, y esto que lo hizo, colocarle al arquero Luis Ortiz para que pueda ganar 3-1 el Sportivo Grandá. Señoras y señores, a ver a los cuánto el gol Vicente Paniagua. A ver a los cuánto Vicente Paniagua después de este tiro libre, porque se viene el 24. Marcamos el gol, a ver, de Arendá, digo. ¿A los cuánto Vicente Paniagua? A los 86 minutos del compromiso, Blas Antonio. Perfecto, 43 minutos, segundo tiempo entonces. El tercero ya para, en este caso, falta 2 minutos, falta el partido, señoras y señores. Ya está a punto de clasificar el Arendá, señoras y señores. Creo que con este tercero ya liquida el expediente, Vicente. Sí, señor. Y eso es lo que le faltaba más al Sportivo Grandá. Mientras que el 24 de junio buscaba conseguir el empate, aparece este
descolocado, por decírtelo, de José Luis Ortiz, que aprovecha muy bien la ocasión del rebote de Walter Martínez y aparece entonces el remate de Ortiz para que pueda ampliar la ventaja. Después vamos a elegir la figura cuando viene Carlos Saldívar. Logró conectar, señoras y señores. Saldívar ganó en las alturas, pero el cabezazo salió mal. Aquí va 24, también nos entrega, va presionando, va empujando. Garandá bien parado atrás, ahí colaborando también Ismael Cueva. Aquí va insistiendo 24 con el jugador Antunes, destapado aparece Antunes. A ver, pelota que deja para su compañero, va con todo Orsusa. El remate de Orsusa salió lamiendo del horizontal. Bueno, termina desviando el jugador de Garandá, entonces va a ser córner. Sí, señor. Hugo Orsusa, que entraba para eso. Es un jugador muy rápido y que encara muy bien. Y aquí abrió un remate que se fue desviada. Va a permitir tiro de esquina que tiene a su favor el 24. Ahí está el pelotazo largo. Traspasó, no salió todavía. Bueno, el despeje ahora defensivo, ya tiempo cumplido, señoras y señores. Está a punto de sellar la clasificación a la gran final de la Copa, en este caso campeón de campeones, Precopa Paraguay, el conjunto de Garandá. Sí, señor, le agradecemos al amigo Hugo Chaparro que apoya el deporte local y el Sportivo Garandá. Va insistiendo 24, ahora ya el desquite otra vez de Garandá. Cuevas habilita a Martínez, corre Walter, cuarto en camino, va Walter, muchos hombres atacando, pocos hombres defendiendo, atención el remate, bueno, intentó colocar al portero, pero estaba ya retrocediendo a tiempo el portero del conjunto del 24. Le agradecemos al amigo Edison Miranda con novedades de Robinson, que apoya la transmisión y al deporte local, y también vidrería 33.3 del amigo Felipe Domínguez. Avanza 24, va insistiendo el centro, atención al cabezazo. Rodi Villalba otra vez en segunda instancia, se queda con el esférico. Sí, señor, le agradecemos también a Casa Ale, que se encuentra en el centro mismo de Uruguay, y también al amigo Ismael Brite, que apoya al Sportivo Garandá, y también la transmisión de Pulsos por Más. Señoras y señores, gana Garandá 3-1 el partido, va Cuevas, insiste Cuevas, ya está Cecilio Torres en la marca, juega con Antunes. Se muestra Velázquez, pelota para Antunes. Este es Orsusa el que corre. Orsusa se cae. Orsusa insiste y gana el córner. Sí, señor, le agradecemos al amigo Edgar Salinas y familia que respalda la transmisión y el Sportivo Garandá en esta Precopa Paraguay, y también a Yanina Paredes y a Arnaldo Maquis desde Madrid, España, que respalda la transmisión, y a su querido Club Albirrojo. Ya se escucha hora en las gradas, reclamando ya al árbitro para que ya finalice. Señoras y señores, ya se juega minuto de recuperación. Gana 3-1 Garandá. Aquí juega Ortiz, el autor del tercero de Garandá. Recupera aquí Richard Martínez. Martínez que juega. Martínez que habilita a Rodas. Aparece Rodas, punta izquierda. Avanza 24. Velázquez ahora. Otra vez Velázquez. A ver, filtra el balón para Dávalos. Va Miguel. Deja para su compañero Velázquez. Está el descuento. El arquero salió a tiempo. Aquí no pudo definir, pero llegó aquí el 24. Mucho cuidado. Velázquez también, que tiene uno de los rapiditos. El 24 de junio aquí le dejaron pasar y aprovecha la ocasión para definir, y la pelota que se abría de Velázquez arriba del travesaño. Aquí aparece una vez más el 24 de junio de Capibarú, y el Sportivo Garandá, que solamente espera que se termine el partido, Blas Antonio. Señoras y señores, va a finalizar el compromiso. Va a finalizar este cotejo. Ahora sí, el árbitro dice la finalización. Termina el partido con este marcador final. Sportivo Garandá 3, 24 de junio 1. Sí, señor. Qué manera de decir que el Sportivo Garandá acaba de hacer historia. Historia te digo porque es el club, el nuevo club que tiene el primer título de la Liga Deportiva de Uruguay, que está jugando campeón de los campeones para la Precopa Paraguay 2025. Y el partido de ida, que salía empatado 0-0 en el 4 de mayo de Capibarú, en la cancha del 4 de mayo. Y aquí, en la cancha de San Nicolás, el Sportivo Garandá acaba de ganarle al 24 de junio de Capibarú
3 tanto contra 1, Blas Antonio. Perfecto, Vicente Paniagua. No sé si vas a bajar para... Sí, va a bajar Vicente para las notas correspondientes. Es momento de escuchar, obviamente, a los protagonistas. A ver, creo que nos quedamos como figura a Walter Martínez. Sí, señor. Partidazo. Partidazo el 9. No solamente este partido, por sobre todo el gran campeonato que hizo, con una clara demostración que es un jugador clase A, realmente el buen refuerzo que trajo el conjunto de Guarendá. Sí, señor, haciendo historia. Ahí está, festeja el pueblo albirrojo, el pueblo de Guarendá que vino acá a colmar el centro de Uruguay. Vino acá con su gente, con la batucada. Está haciendo historia realmente, por primera vez, llegando a una gran final también. Así que bueno, enseguida también actualizamos también el otro resultado. ¿Quién podría ser el rival del conjunto albirrojo, que ya es finalista y realmente hizo méritos hoy? Aprovechó, tengo que decir, partidazo hoy de Ortiz, mediocampistas que trajeron también en el medio del campeonato. Y qué golazo, qué forma de liquidar el partido con una tranquilidad inmensa, así oportunidad para Benítez. Y realmente todo meritorio de la defensa. Yo creo que desde ahí empezamos con el arquero y también la defensa. Y bueno, ya estamos con el compañero Vicente Paniagua, con el jugador del partido. Muy bien, vamos a avisar al compañero, creo que no está abriendo el micrófono. Entonces, mientras nosotros aquí estamos con este festejo, viendo las imágenes, obviamente, en este compromiso, señoras y señores, en este compromiso que ganó Arendá, 3-1, el marcador, señoras y señores. Entonces, este marcador que Arendá pudo conseguir. Voy contigo, Ariel, para poder ahí hablar a Vicente Paniagua. Bueno, ahí está. Bueno, ya el tema del audio, estamos por arreglar. Bueno, un gran festejo, el pueblo albirrojo que vino hoy. Abrí. Bueno, ahí ya sale. Ahora sí, señor, ahora sí sale. Bueno, Vicente. A ver, creo que la última parte salió el audio. No salió bien. Si buscamos otro. Si buscamos otro, ¿Alguien Vicente. más? Bueno, si buscamos otro. Bueno, ahí vamos a buscar a otro. Entonces, otro jugador para... Tuvimos inconveniente en el audio. Bueno, el pueblo de Guarendá que vino hoy ahí a... Qué gran cantidad de público, Gilberto. Realmente el festejo en sí, acá fue un gran partido. También me escuchamos tu opinión de lo que fue el compromiso en sí. Así, Ariel, gran partido del equipo albirrojo. En el primer tiempo hubo algunos errores, pero después de ese empate levantó su nivel de vuelta el equipo albirrojo y figura grande a Martínez, por ejemplo, que hizo un gran partido. Los centrales también estuvo bien. El medio campo me gustó hoy el partido de José Ortiz, también que hizo un gran partido. Mérito de los jugadores albirrojos, esta final representando a la Liga Deportiva de Uruguay, el equipo albirrojo que es el Deportivo Arendá, Blas Antonio. Bueno, vamos contigo, Vicente Paniagua.
Bueno, estamos teniendo dificultad de audio allí en la parte baja. Bueno, ahí creo que está saliendo ya. Bueno, tenemos dificultad, como decíamos, en la parte baja en cuanto a audio. Bueno, gran triunfo de Villarendá, que acaba de hacer historia, no solamente a nivel distrital, sino más bien también departamentalmente hablando, porque es finalista nada más y nada menos Gilberto Brites. Así es, gran partido. Por cierto, creo que esos primeros minutos, 24 entró muy bien en el partido, esos primeros minutos manejó el partido, pero después el equipo albirrojo se tranquilizó un poco, mejoró ya la marca y después a mí me gustó, por ejemplo, Martínez, gran partido también José Ortiz. Hoy Blas Antonio, no sé cómo viste el partido, después de hacer ese el tercero también, que tranquilizó totalmente el encuentro deportivo. Pero gran trabajo de Fernández, de Franco también, Mateo Gamarras, Mateo Benítez, creo que esos primeros minutos empezó mal, o sea que no es que está muy mal el arranque de Mateo Benítez, pero después se acomodó en la cancha, en el partido en sí. Y 24 también, que vino con todo, tuvo un penal para empatar el partido, erró el jugador de 24 de junio, pero en sí después quiso, se tranquilizó un poco y consiguió el tercero también. Y gran partido de Leite, hay que destacar también que hizo el segundo. Y el penal, por ejemplo, mucha gente dijo que no fue penal, pero sí fue penal que hizo el jugador de 24 de junio, porque dejó la mano totalmente abierta, tocó la pelota y ese penal. Y el penal que se pitó para favor de 24 también fue penal, porque fue dentro del área, que hizo la falta el jugador de albirrojo y solamente no aprovechó esa ocasión que tuvo 24 a favor de empatar ese partido en el primer tiempo. Y después arrancó el segundo tiempo, Villarendá se acomodó, ya resultaba a favor y marcó el tercero, ahí tranquilizó totalmente el partido y figura el equipo en sí. Para mí me gustó hoy cómo jugaron los muchachos, sé que gran partido del equipo albirrojo, que nada más y nada menos ya está en la final de la Precopa Paraguay en el segundo departamento de San Pedro Blas Antonio. Perfecto, señoras y señores, de a poco ya estamos cerrando también esta gran cobertura. Ya entonces voy despidiendo a los compañeros. Gilberto Brites, estamos cerrando esta parte de la transmisión con esta gran clasificación a la final, el conjunto albirrojo, el Sportivo Villarendá. Así es, Blas Antonio, pedimos disculpas también a la gente que tuvimos un inconveniente durante el partido, pero para la próxima tratando ya de subsanar ese problemita que tuvimos. El problema técnico ya pasa de nosotros, el tema del audio, pero para la próxima vamos a estar ya solucionando ese problemita. Gracias a todos los compañeros, a Blas Antonio con el relato, comentario de Vicente Paniagua. En la cámara estuvo con nosotros hoy el amigo Diego Sosa, Diego Sosa en la cámara 1, cámara 2, Edison Acuña, la voz comercial amigo Ariel Acuña, fotografía de el amigo Arnaldo, estuvo del equipo completo de Pulse por Más el día de hoy. Con esto nosotros cerramos, compañeros. Gracias a toda la gente. El próximo fin de semana de vuelta estaremos para la transmisión del partido a través de Pulse por Más, Facebook, YouTube, Radio Pulse por Radio. También seguimos ahí, escuchanos durante todo el día. Así que gracias a todos y será hasta la próxima. Perfecto, cerramos. Voy despidiendo también al amigo Ariel Acuña. Ha sido un placer, como siempre, compañero. Estamos cerrando esta transmisión. Sí, señor, de a poco. Así que felicitaciones nuevamente, por sobre todo a los dirigentes del Club Deportivo Villarendá, que bueno, está haciendo historia. Ya hizo con el campeonato conseguido acá en la Liga Deportiva de Uruguay. Bueno, con haciendo historia esta vez, actualizamos también el resultado. El 29 de junio está ganando por 2-1 a General Samaniego, entonces posible rival ya está segundo. Faltan para que culmine también ese compromiso. Entonces ya sabremos en instantes también el próximo rival, el otro finalista que estará enfrentando al conjunto albirrojo. Así que bueno, fue un gusto. No es más, agradecerle a toda la gente que estuvo en la otra pantalla y también por la radio escuchándonos, a todo el equipo de Pulse por Más y también directo desde la página del Club Esportivo Villarendá. Bueno, voy despidiendo también a Vicente Paniagua. Ha sido un gusto, compañero, aquí trabajar para Pulse por Más y con ustedes. Un gusto es mío, como siempre, compañero.
Y agradecerle a toda la gente, también a los seguidores que siempre apoya a lo que es la página oficial Pulse Sport Más a través de las 3 plataformas que estuvieron viendo también la transmisión, algunos escuchando también a través de la radio online. Así es que, y nada más y nada menos que felicitarle al equipo del Sportivo Arandá por esta clasificación a la siguiente fase, lo que es jugar ya la final, y prácticamente tengo entendido que va a ser contra el 29 de junio, así es que se viene otro partido más para el Sportivo Arandá que está haciendo historia. Y nos vamos, compañeros, muchísimas gracias de mi parte y en nombre de todos los compañeros será hasta la próxima. Señoras, señores, con estas imágenes nos vamos. Muchísimas gracias de vuelta en nombre de todos los compañeros de Pulse Sport Más, así también la página de Sportivo Arandá, por supuesto. Nos vamos, Dios mediante, será hasta la próxima.